Muy buenas, bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis todos para este pedazo de vídeo que vamos a hacer el análisis de los pilotos 2024? Pero sorpresa, no voy a estar solo, va a estar conmigo un colaborador que os gusta mucho, que es Roberto Montijo. Antes de nada, perdón por el directo, lo he puesto, era a las 7 y me he puesto la hora mal, cosas de que voy de culo, ya sabéis que siempre muy trabajo, pero ya estamos en directo, así que los que estáis aquí esperando que habéis unos cuantos, si no sabéis la hora, perdón por poner la hora mal del directo, y poco a poco cuando veáis en YouTube la notificación y en rojo, pues iréis entrando, iremos comentando todo lo que vamos a... Bueno, todo lo que vamos a hablar hoy, que va a ser un vídeo especialmente guay, porque vamos a hablar de los pilotos del 24, que es un poco el análisis de las notas que les vamos a poner también a los pilotos, pero más cosas, porque las redes están que arden, rumores y rumores y rumores. Una cosa es periodismo, noticias contrastadas y tal, y otra cosa es ignorar lo que se está diciendo por ahí. Yo no puedo decir nada oficial, obviamente, pero vaya lo que está sonando por ahí de KTM, que veremos qué es lo que es cierto o no es cierto, pero vamos a ver las próximas horas, porque ya están los medios escribiendo cosas muy, muy negativas sobre el futuro de KTM, que ya sabéis cómo está, problemas financieros, la ética, ¿no? De si es ético seguir corriendo con esos problemas. A ver, Dorna, qué va a decir de todo esto, porque de momento, con la información que hay, o lo aclaran, o el equipo de MotoGP tendría que dar muchas explicaciones para seguir adelante. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a Roberto para ir ya entrando en temas. Roberto, muy buenas tardes, gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes. Nada, gracias a ti por invitarme y las veces que haga falta. Bueno, tú ya sabes que yo cuando me conecto dejo la sala abierta si un día estoy diciendo algo que te puedes meter y decir lo que quieras, ¿vale? Que a veces estoy muy solo en los directos y últimamente me atacan mucho y necesito como apoyo, ¿sabes? A veces y bueno, Sí, ¿sabes? tú. Pero No, bueno, no te dejes influir. Por cierto, no sé si te has dado cuenta, justo ahora estaba bicheando mientras estaba en la sala de espera y nos han pisado un poco el tema. No sé si lo has visto, pero acaba de publicar Dura la Vita, más o menos algo muy parecido a lo nuestro, ¿el a lo que qué? vamos a hacer ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir una cosa, que este vídeo que voy a hacer, que no lo he hecho nunca, las notas, creo, no, creo que no lo he hecho nunca, ha sido un poco también comentando con Roberto, ha sido un poco, bueno, así de tuya, básicamente, ¿vale? Roberto, las cosas como son. Y digo, vamos a hacerlo juntos, que a mí también me hacía ilusión, pero ha sido también idea tuya, hace unos días que lo comentamos, que lo anuncié para el jueves, pero el jueves me voy de puente, y me ha dicho mi mujer, oye, que el jueves nos vamos. Y yo, hostia, qué putada. Había quedado con Roberto para hacer vídeo y te he llamado y lo hemos cambiado para hoy. Así que este vídeo es el que íbamos a hacer el jueves, que lo hemos adelantado a hoy lunes. Pero Es bueno, que no caí yo, claro que el fin de semana que viene es puente para casi todo el mundo. Para mí no, porque hay Fórmula 1, así que me toca currar. ya. Bueno, Roberto, pregunta obligada, tío. Yo no sé tú cómo estás de información respecto a KTM, no sé si aquí puedes mojar, no te puedes mojar. Yo lo digo porque he visto en Motorpasión, antes de entrar, he abierto Motorpasión, que es el medio en el que tú trabajas. Por cierto, felicidades, no me digas dónde, pero he escuchado, igual me has dicho tú, no sé, es que me ha llegado otra vez como que habéis estado o los primeros o arriba en audiencia de digital de motociclismo, MotoGP. ¿Es así, más o menos, o no? Sí, eso lo publica GFK, o sea, lo has podido ver ahí porque, bueno, y yo también lo he subido a mis redes y tal, porque GFK es el medidor único que hay de audiencias en España, en tráfico web, y lo publican todos los meses. Y sí, hemos quedado nosotros primero, creo que está detrás Solomoto y Motosan, muy cerca también, o sea que sí, está bien la cosa, pero O sí. sea, Hemos estado este año, este mes, que es el mes de octubre, el que mide, no noviembre, sino octubre, hemos quedado primero, sí. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hostia, antes solo Moto y Motosan, que Motosan al final siempre está también por ahí con audiencia, Sí, siempre, sí, sí. siempre está en el... Siempre. Sí, ahí... suelen ser los tres que están un poco más arriba, ¿eh? Nosotros, Solomoto, que le ha ido muy bien a Solomoto desde que entró en mundo deportivo. Ajá. Mucha gente se rió de ellos, del movimiento que hicieron por entrar en el mundo deportivo. Y yo no entiendo por qué se rieron, porque les está yendo muy bien y era un movimiento bien inteligente. Y eso, y Motosan también está ahí. Siempre solemos estar. Vamos, es bueno, al final en web es igual que en YouTube. Nos viene bien que les vaya bien a los demás también. O sea, Ya, a mí me viene bien quedar primero, pero me viene bien que el que vaya segundo esté cerca y que la gente lea MotoGP y se interese por MotoGP. ya, Eso nos viene bien a ya. todos.
Vale. Antes de poner el pantallazo o mi móvil con la noticia, Javier López P1, buenas tardes. P1 para Javier López, que debe ser hace tiempo ya que está este mensaje seguramente. P2 para Q Maula 05, pole, bueno, P2 Q Maula. Y P3 para Carlos Romeo. Bienvenidos al directo a todos. Pierre Denis, buenas tardes, campeón. Me gusta mucho tu programa. Pues gracias. Necesito apoyo, nada, que es coña. Y eso sí, vamos ya con esta noticia que he visto en tu medio, en Motorpasión. No prometemos nada, entrecomillado. El futuro de KTM de MotoGP en peligro tras conocerse que su deuda es mucho mayor de lo esperado. Roberto, explícanos esta noticia, o hasta donde puedas, o lo que sepas de KTM, cómo está KTM. No, a ver, esta noticia está basada en unas declaraciones de un señor que estoy buscando ahora el nombre porque es un señor austriaco que tiene un nombre que quiero pronunciar con cuidado. Hubert Trunkenpolz es un mandamás de KTM, de hecho es el que le da la letra T a KTM, o sea, la KTM, la T es suya. Bueno, pues este señor ha dicho básicamente que ellos, ahora mismo el discurso oficial de KTM es que ellos van a cumplir el contrato que tienen firmado con Dorna, que es hasta 2026, por lo tanto 2025 y 2026 van a estar en la parrilla, y lo que ellos han dicho es que no prometen nada a partir del 27. En el 27 ellos son libres de hacer lo que quieran, de irse, de seguir, de hacer lo que les dé la gana, y no prometen nada a partir de ahí. En el 27 recordemos que es cuando entra en vigor el nuevo reglamento, las motos de 800 son, ¿no? 850. 850. Y bueno, ellos ahí no prometen nada. Ese es el discurso oficial que tiene ahora mismo KTM. Es el discurso de nosotros vamos a seguir tirando con lo que hay. Es verdad que han surgido dudas, hay muchos rumores que no son más que eso, no son más que rumores sobre qué podría pasar a corto plazo, y rumores que dicen que quizá KTM no siga inmediatamente. Yo sinceramente no me los creo y debo dejar esto bien claro. Yo creo que KTM de alguna forma va a seguir estos 2 años. Creo que hay interés en que sigan, tanto por parte de KTM como por parte de los organizadores, pero bueno, es que ahora mismo se están descubriendo cosas porque es que hasta el viernes pasado creíamos que estábamos hablando de una deuda de unos 800 millones, 900 millones, y son 2.900. Es que es una deuda muy grande la que tiene KTM. Entonces, supongo que están improvisando. No podemos tener nosotros más información que ellos. Y si ellos están improvisando con lo que van conociendo, nosotros igual. Pero a mí me sorprendería que KTM no siguiese. Yo, si tuviese que apostar, apostaría que de una forma u otra van a seguir en MotoGP el año que viene y el siguiente. Por lo menos esos dos. Perdona que ponga noticias de otros medios, pero es que Motorsport ha puesto esta tarde a KTM congela el desarrollo de MotoGP. Motorsport creo que ha sido el primer media hora que han puesto más aún la duda todavía, ¿sabes? Porque esto ha sido ahora a las 6 de la tarde. Ayer salió una noticia en GP1 diciendo que no, que esto sigue, que no pasa nada, que Pete Bayer diciendo, esto fue ayer, ¿vale? De GP1. De momento está tu noticia y ahora he visto esta de Motorsport, que la coletilla, la parte final de esta noticia, si tú la lees, es decir, bueno, esta gente sabe que no van a seguir o se lo intuyen y lo ponen como en medio presentimiento para decir, ya lo dijimos, yo lo he entendido así, que Motorsport aquí al final están siendo muy negativos con lo de KTM y diciendo que a pesar de que dicen que, bueno, que no pasa nada, que van a seguir, que se congela, pero que las dudas de que sigan están ahí. Es lo que tú dices, seguir con el nombre KTM como si fuese una normalidad, quizás es muy, muy complicado, porque quizá Carmelo pues saque el salvavidas y hagan algo, movimiento, cambien el nombre, que hagan lo que sea para esos 4 pilotos, porque si esto fuese cierto, caer Viñales, caer Pedro, caer Binder y bueno, es que y caer Bastianini, yo es que no lo veo viable, o sea, no lo veo ni posible en un campeonato como MotoGP. No lo creo. Yo también he leído la noticia. Motorsport suele tener muy buena información, o sea que si lo publican ellos, credibilidad máxima. Ellos lo que dicen en la noticia, y yo también lo tenía entendido, esta mañana he estado hablando con gente, tú sabes alguna de esa gente con la que he hablado, y he estado hablando con más gente.
yo ya tenía entendido que sí, que ellos ahora mismo van a parar todo, y cuando es todo también incluye a MotoGP, es decir, si hablamos puramente de MotoGP, pues desde la semana pasada hasta el test de Sepang seguro que no va a haber nada nuevo en la moto, no va a haber nada de desarrollo, estará todo parado, pero no solo MotoGP, o sea, está parada la producción también. KTM ha anunciado oficialmente que detiene la producción de motos de calles en enero y febrero como mínimo. Entonces, ahora mismo KTM es una empresa que está parada en general, en todo. Luego, el párrafo que tú dices en el que ellos hablan de que Dorna podría estar tanteando la situación y no sé si decir buscando un plan B, pero al menos vigilando de cerca la situación. Yo más bien entiendo que se refiere no a que KTM vaya a caer como tal, sino a que se estará buscando la forma de que KTM siga. Ellos tienen un sponsor que es Red Bull, que Red Bull ya tiene un equipo en la Fórmula 1, bueno, tiene dos equipos en la Fórmula 1, y que, bueno, quién sabe si ellos han estado muy involucrados en el desarrollo de KTM, hablan de ellos más que como patrocinador, como socio, entonces quizás por ahí podría venir una solución para que KTM pueda seguir en MotoGP, que es lo que le conviene a todas las partes. Bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Que se llamase Red Bull MotoGP, ¡pum! Y quiten lo de KTM por ahí, y que se separen de esa pelota que tienen allí para que no se los tiren encima y que hagan ese postureo. Es un poco, al final es una empresa paralela que es imposible desvincularla de KTM porque no es una empresa directa, pero claro, desvincular eso de KTM es como muy difícil. O sea que esa opción que tú dices podría ser bastante coherente de, bueno, pues KTM, pues fuera, Red Bull, y mira, está el de Fórmula 1, pues está también el de MotoGP. Pero habrá que ir esperando a ver Carmelo, que Carmelo vaya jubilación, Sí. tío, entre una cosa y la mente y todo. No veas, el tío debe estar ya, joder, salvando al Razzali después al otro, ahora al KTM. Y Sí, es como muy difícil mantenerse en MotoGP para las fábricas que no son gigantes, ¿eh? sí, está teniendo bastante lío. A ver, yo ya pensando en voz alta y tampoco podemos dar nada por seguro, pero Red Bull tiene algunas instalaciones que ya digamos que ya están hechas y que ya son aptas para MotoGP. Por ejemplo, Red Bull en Fórmula 1 tiene su propio túnel del viento y de hecho están haciendo ahora uno nuevo. Que bueno, pues eso ya se puede usar en MotoGP, por ejemplo. Supongo que hay otras que no, hay otras que imprescindiblemente pasan por Mattighofen, pero no sé, es que si, lo irán improvisando, es que ellos mismos lo van a ir improvisando conforme vean que está la situación. Yo creo que buscarán hasta última hora mantenerse en MotoGP, porque no solo es MotoGP, es que KTM está también, por ejemplo, en Moto Moto3 3. y es más de la mitad de la parrilla. Ya. Ya de las Es, rookies ni te hablo, porque las rookies al final, como es monomarca, pueden correr todos con la moto que sea y las motos ya están hechas. Pero Moto 3 y sobre todo MotoGP, no sé cómo ya. arreglarán el lío. Bueno, Moto 3, si no equipos oficiales, es como vender motos, son motos que venden y alquilan, o no, quizá no Sí. sea, ¿no? No, si no hay equipo oficial, quizá se saben por eso, ¿no? Sí, pero ellos tienen un desarrollo, ¿no? Tienen a Efren Vázquez rodando y desarrollando esa moto como piloto de pruebas, o sea que KTM tiene un desarrollo también en Moto 3. Porque el Fórmula 1, el motor de Red Bull, me explicó Carlos Renshaw, que lo cambiaban, se hacía motor propio, no sé qué me dijo, puede ser o no. No, el motor de Red Bull en Fórmula 1 lo hace Honda. Sí, sí, pero que iban a dejar Eh, Honda para hacerse uno propio, no sé qué me lo va a dijo hacer Ford. A Ford. partir del 26 lo va a hacer Ford, pero sí, lo va a hacer en gran parte Red Bull. O sea, Red Bull está haciendo gran parte de ese motor, Vale, o digamos. O sea sea, que, es vale. mitad Red Bull, mitad Ford. O sea que pueden hacer lo mismo con KTM, ¿no? Oye, mira, me tengo aquí 4 ingenieros y ahora el motor en vez de KTM Sí. es Red Bull y ya está, ¿no? Es un poco la jugada, ¿no? Un Además, poco. ese motor de 850 ya debe estar empezado. Bastante Ya. empezado, según tengo yo entendido. Sí, de hecho la reducción yo siempre he dicho que es para hacer el mínimo trabajo de desarrollo para adaptar lo que tienes a 850. Es como ponerle un límite al motor actual, ¿sabes? Que el desarrollo, bueno, yo no entiendo mucho de motores y esto, pero que no es lo mismo hacer un motor totalmente nuevo, es ajustar y no sé.
pero lo han hecho un poco para que el traspaso, el paso no sea pues muy caro, ¿no? Que eso de caro, tío, yo el otro día hice un comentario, no me acuerdo en qué vídeo, porque ya hago tantos, y puse que MotoGP era muy exigente a la hora de, bueno, porque siempre tenemos con Manolo la batalla del Mundial Paralelo, ¿no? Los equipos, ¿no? Los privados, ¿no? Que está muy diseñado para tener una mega fábrica, o sea, para Honda y para Suzuki y para Quattro. Aprilia va ahí siempre con el gancho y mira KTM, tío, es que MotoGP se ha puesto en un nivel que el motociclismo no está a la altura del automovilismo, ¿sabes? A nivel de todo. Creo que una de las líneas maestras que Liberty por lo menos ha tanteado para cuando entre es acabar un poco con eso y llegar a un punto más de equipos privados que puedan hacer todo salvo el motor y le puedan comprar el motor a un motorista. Esto no está cerrado ni mucho menos, pero si tú te fijas en la Fórmula 1, Sí, sí. el equipo que gana los mundiales es Red Bull, que hace todo menos el motor se lo hace Honda, y este año va a ganar el mundial de constructores, salvo sorpresa de última hora, que todavía queda una carrera, lo va a ganar McLaren y McLaren también compra el motor. Es decir, en la Fórmula 1 ganan equipos que compran el motor a otros y Renault, que se hacía su propio motor, ha renunciado a él, ya no lo va a hacer y se lo va a comprar a Mercedes. Es decir, en la Fórmula 1 se ha llegado a un punto en el que solo hacen su propio motor las que de verdad lo rentabilizan y los demás equipos pueden comprar el motor a un tercero, seguir siendo independientes y tener posibilidades de ganar el mundial, y de hecho Red Bull y McLaren lo están haciendo. Bueno, pues estaremos pendientes, bueno, como tú eres un medio, estaré pendiente de Motor Pasión y a ver qué pasa, pero hoy el móvil me echaba humo al principio esta mañana, digo, ¿qué está pasando? Porque yo voy a mi trabajo, me empiezan a llegar mensajes de gente, oye, ¿has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Uf, y digo, vaya tela, tío, ¿sabes? Al final he puesto un tweet, el móvil me echa humo porque aparte hemos hablado también contigo, pero he hablado con más gente a veces, ¿no? Que te llegan cosas y digo, ¡buah! Está la cosa complicada ¿Sabes por en KTM. qué? ¿Sabes por qué creo yo que todo el mundo, no solo tú y yo, sino todo el mundo tenía hoy el móvil que le echaba humo? Porque todo el mundo respondía muy rápido. Ya. Normalmente la gente tarda en responder y sobre todo gente importante. Si hablas con gente que es importante y que ya está de vacaciones, porque en diciembre ya estás de vacaciones, normalmente esa gente tarda en responder y respondían un minuto, ¿eh? Un minuto y te respondían. Ya. Bueno. Oye, Roberto, antes de empezar con el tema, preguntita así fácil, perdona, porque yo el otro día vi un vídeo me gustó bastante, ¿ok? Que es el de, a ver si lo tengo por aquí, el cafelito de Pedrerol con Marc Márquez. ¿Lo has visto que el vídeo? No lo he visto, no lo he ¿No lo has visto, no lo he visto? visto. No, No, porque no, no. Pero... han habido algunas, bueno, comentarios por ahí, incluidos el mío, ¿no? En los que, ostras, con los canales que hay de YouTube y justo, ostras, se ponen a hablar de MotoGP en un canal de YouTube que no es los habituales y que siempre está ahí Nico, por ejemplo, que es con Márquez, que no quiere salir en YouTube. Márquez solo sale en los medios oficiales, pero al final es el Chiringuito, que es un medio grande, pero al final era un canal de YouTube del Café de Pedrerols, ¿vale? Pero fue una Sí, entrevista pero bastante amena. Sí, no, ten en cuenta que Pedrerol es una de las caras visibles más potentes de A3 Media. Y ya sabemos lo que pasa con A3 Media y MotoGP, lo hemos aprendido, ¿no? sí, ¿no? O sea que no es lo mismo ir al canal de YouTube de Pedrerol que ir al canal de YouTube de Luis Zúñiga. No es lo mismo. A tres media, ¿no? Bueno, el mío ya ni lo intento, ¿sabes? Pero un día, ¿sabes? Un día soñé, te lo juro, que soñé que entrevistaba a Márquez, tío. ¿Sabes? Sí. Y antes, sí, tú fíjate las cosas, ¿eh? ¿Y te decía la verdad o no? Y antes de entrar en el directo, cuando entramos aquí a la sala, me decía, oye, cabrón, tío, siempre me das caña, no sé qué, ¿sabes? Y yo decía, oye, tío, tranquilo, vamos a llevarnos viendo. Tú fíjate, ¿eh? ¿Sabes? He Esa es la soñado que... conciencia. Esa es la mala Exacto. conciencia. Bueno. Bueno, Roberto, año 24 y 25 va a dar mucho que hablar. Yo ya estoy hablando del 25, ya me estoy intentando poner en modo 25, pero antes de pasar al 25, han pasado muchas cosas en el 24. Muchas cosas, muchos cambios. El año pasado era el juego de la silla, que estábamos todos flipando con los cambios, con Márquez, tal. Ahora ya está, como Márquez ha fichado por todo al rojo, parece que lo de atrás ya, pero el año pasado pasaron muchas cosas y está bien recordarlas también, ¿no? Entonces, a petición también tuya, idea tuya, vamos a hacer este vídeo, y yo lo que he preparado ha sido un desde atrás para adelante, ¿no? Desde el 22, porque son 22 pilotos y justo los que no son
habituales Sí, han quedado por detrás, o sea, ningún wildcard ha quedado por probadores y delante. wildcard nada, ¿no? No, porque están por detrás, ¿vale? Del Sí. 22. No hay ninguno que haya quedado delante de uno, ¿vale? Que a veces, yo Por qué sé, ¿no? poco, ¿eh? Por Por poco. poco, por poco. A ver, tengo por ahí la clasificación, la pondremos. Pero de atrás para adelante, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ir con los pilotos, el número 22P22 del Mundial de MotoGP por clasificación. Que yo la clasificación, bueno, yo no soy muy resultadista en MotoGP, siempre me fijo en muchas otras cosas. Hay gente que hace muchos análisis, ¿no? De cosas, resultados, y varía todo. Para mí todo es muy relativo, no es muy, bueno, no sé cómo decir la palabra, pero no es muy real la clasificación siempre, no es un deporte normal y yo siempre me guío por las sensaciones, por los pilotos. Si un piloto, su mejor moto es una Honda y va con una Yamaha, pues lo tengo en cuenta, porque con otra moto lo iría mejor, no sé, el Hay ADN de la moto, lesiones. lesiones, hay muchísimos factores, entonces el resultadismo para mí no es cero casi en MotoGP, bueno, el que gana y poco más, a veces, mira, este año Pecco Bagnaia con tantos resultados ya ha quedado segundo, pero las sensaciones del piloto, cómo se ha adaptado a la moto, cómo ha interferido en esa moto, aparte de todo, ¿no? Esto es un poco lo que yo opino siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el último, que al final el último, joder, ha sido Luca Marini. Luca Marini, perdón, P22 para Luca Marini, un fichaje que, bueno, pues fue como un meme, la gente se lo tomó como como en coña, ¿no? Cuando se anunció. Marini a HRC, claro, Marini sustituyendo a Marc Márquez, o sea, era como, es un chiste, ¿no? Y yo lo que entendí que ese fichaje era únicamente para dos cosas. Una, porque había una especie de mantra en el box, en el paddock, que decía que este chico sabía evolucionar bien la moto, puede ser, que venía de Ducati, gente que venga a Ducati, pues a otra marca con datos, pues es un plus. Y la otra es, bueno, que es el hermano de Rossi, no sé, si al final el equipo Rossi quiere un par de ondas, pues más cerca de tener a Marini que no a otro, pero bueno. Tú, de entrada, antes de analizar este año de Marini, ¿qué pensaste en este anuncio de Marini HRC, Roberto? Me pareció, bueno, creo que lo dije aquí, me pareció un mal fichaje. Yo cuando se anunció, creo que vine aquí un día, me invitaste y dije que a mí me parecía un mal fichaje. Sobre todo me parecía mal firmarle 2 años y creo que se ha demostrado que ha sido un error firmarle 2 años. Yo creo que Honda no ha fichado este año a un piloto mejor que Marini porque, pues básicamente porque Lo tenía veía. el puesto ocupado. No, y porque tenía el puesto ocupado. Porque es que, a ver, vamos a ponernos en la situación de hace 365, un poco más de días. Honda tenía para elegir, Alberto Puig tenía para elegir fácil a Fabio Di Gianantonio. Fueron a por Aldeguer primero. Aldeguer les dijo que no. Después fueron a por Di Gianantonio. No fueron, perdón. Tenían a Di Gianantonio y no fueron a por él. Y al final acabaron rompiendo el contrato de Marini para firmarle 2 años porque les convencía más Marini que Di Gianantonio. Yo creo que hoy, vamos, yo por lo menos no tengo dudas de que Di Gianantonio es más piloto que Marini. O al menos a mí me ha dado esa sensación. Con lo cual ese es el primer error. Y encima Di Gianantonio te firmaba 1 año y este te firmaba 2 años. Con lo cual yo en su momento creía que era un error. Y hoy, 1 año después, sigo creyendo que ha sido un error con más razón porque los datos son los datos. O sea, la temporada de Marini, para mí, no hay por dónde cogerla. Pero bueno, podemos entrar en debate. No, no, debate, a nivel de resultadismo cero, o sea, es bajar a segunda división sería, ¿no? Desaparece de la categoría. Claro, yo no sé, a mí me cuesta hablar sin conocimiento de lo que ha hecho ahí dentro. Yo creo que él ha estado en un año muy de construcción, no ha ido por resultados, ¿vale? Y por lo que yo he visto declaraciones, ¿eh? Y que lo que ha hecho ha sido intentar evolucionar para llevarse pues esa etiqueta, ¿no? De yo soy el que ha hecho la moto. No sé si lo ha conseguido. De entrada, si tú lo escuchas, parece que es así, pero claro, que se lo otorgue él, claro, tampoco es una, ¿no? Pero la mejora esa de onda oficial, entre comillas, pongo oficial, que es la que ha dicho él, de 0405, pues no sé si otorgársela a él o no, en el tema de desarrollo. Es que a mí me da la sensación, yo he tenido con Marini todo el tiempo la sensación de que él ha dicho siempre lo que Honda quería escuchar. Él ha Ya. dicho lo que él consideraba que era lo que Honda quería escuchar. No puede ser lo que pasó. Mira, por ejemplo, lo que pasó en el último test es absurdo. O
O sea, Marini dijo que tenía una moto nueva y Joan Mir dijo que no había nada. Pero vamos a ver, estáis los dos en el mismo garaje, uno de los dos llevará razón. Claro, si sale Alberto Puig y confirma que no había nada, entonces Marini se inventó que había una moto nueva, es que se lo inventó, porque Alberto Puig, el jefe del equipo, dijo que no había nada nuevo. Si hubiese algo nuevo, a él le interesaba decirlo, le interesaba darle promoción. Entonces, yo todo el tiempo he tenido la sensación de que Marini ha ido diciendo lo que a Honda le gustaba escuchar. Y después, a mí no me gusta esta tendencia que hay ahora de decir que los pilotos que se caen, o sea, de elogiar a los pilotos que se caen, que ahora es una tendencia que luego lo hablaremos con otro, pero de elogiar a pilotos que se caen. Pero es verdad que Marini es que no se ha caído en todo el año, es que si no te caes en todo el año, ostras, no digo que haya que caerse 28 veces, pero no caerse prácticamente nunca. No sé, a mí la sensación con Marini es muy rara en resultados. Y además, luego, por cierto, esa fama de desarrollador que se ha querido labrar él llegó a MotoGP con una Ducati oficial pata negra y después de estar su primer año con una Ducati oficial, dijo, ya está. Y él pidió llevar una del año anterior. O sea que tanto interés no tendrá en desarrollar motos. Él tiene interés en tener la moto que a él le Eso es gusta. cierto, es verdad, porque yo no me acordaba que él fue en el 22, llevó una 22, creo. No, el 21, el 21, no, ¿fue el 21 o el 22? Creo que fue en el 21, que llevó una 21, ¿no? Creo. Es que no me acuerdo ahora qué año fue. Sí. Él sube en el 21, porque en el 20 es su año que está ahí en Moto 2, el último, y luego sube en el 21. Y él sube en el 21 con una 21 y en el 22 sigue con una 21, porque Sí, lo pide él. sí, porque Valentino, bueno, su hermano creo que le dijo mejor que la evolución, algo así, creo que su hermano también se lo comentó algo. Bueno, yo como no sé eso y no vamos a saber, sí que es cierto que lo que dijo el otro día Marini de no, una moto casi nueva, muy nueva, o totalmente nueva, dijo, no me acuerdo, también lo dijo Zarco, así, y yo pensé, bueno, esto es surrealista, ¿sabes? Porque Alberto Puig hizo el vídeo diciendo, bueno, aquí, que se pongan de acuerdo porque Honda no puede permitir que salga Alberto Puig y Mir diciendo esto y Zarco y Marini diciendo lo otro, porque es que es como si en Honda hubiesen hecho dos bandos, ¿no? O sea, Alberto Puig y Mir están fuera, ¿sabes? Y le dan cosas a estos y que no digáis nada. Es que yo, vamos, es que no quiero pensar eso, tío, pero es que es lo único que mientan Zarco y Marini en esto me parece muy fuerte, tío. ¿Sabes? Pero es que Alberto Puig es el jefe. Alberto Ya, Puig ya. es el jefe del equipo. O sea, es que O, él no solo es que él lo sepa, es que a él, si hay cosas nuevas, si hay una moto nueva, a él le conviene decirlo. Le conviene decir, mira lo bien que hago mi trabajo, que aquí está una moto nueva. o considerar que es nuevo para ellos, porque, ¿sabes? No Porque, sé, claro, yo no no entendí sé. nada, pero de todos modos, yo ya te digo, a mí la temporada de Marini no me ha decepcionado porque ha sido más o menos lo que esperaba, Sí, sí. pero no sé, o sea, no tiene Lo que sentido. lo que está claro que aparte de esta duda que yo pueda plantear o no, no hay nadie que haya probado la temporada de Marini. Yo creo que es un anime que la gente ha dicho, bueno, este tío pues como que ha sido como un meme todo el año, ¿no? Último, ¿no? Y bueno, ha sido una especie como de fracaso de momento. Si no sale alguien de Honda o Alberto Puig diciendo que este tío es necesario, si no hay un discurso de Honda en este aspecto, por mucho que lo diga él, yo creo que la gente pues no va a tragar en esto, así que... Y este año se le acaba el contrato, ¿eh? O sea, este año sí que se le acaba el contrato y va a haber muy pocos rumores de juego de la silla, pero este va a ser uno de los rumores. Porque, claro, si no espabila, yo no me creo que le vayan a renovar. Y yo ya te dije la última vez que estuve aquí lo de que a mí lo de Toprak me gusta. A mí me pone, más que me gusta, me pone lo de Toprak. Sería por lo menos una pretemporada guay, ¿no? De ilusión, ¿no? Sí, Luego ya veríamos, ¿no? sí. Pero sería un tío que por lo menos animaría. Caídas, seguro, ¿sabes? En este MotoGP, porque Pero querría hacerlo, tanto, ¿sabes? ¿eh? No se cae tanto Toprak en Superbikes, ¿eh? Es verdad que los No, pero neumáticos son muy diferentes, sí, pero no pues se no cae digo porque tanto. él se caiga, lo digo porque en MotoGP, en este límite que te caes, bueno, el límite yo creo que es más radical que en Superbikes, que es más, ¿no? La moto es menos radical. Cuando quieres ir más de lo que se hace, pues ya lo has visto, ¿no? Pedro Acosta, todos, ¿no? Todos se van cayendo bastante. MotoGP es más, yo creo que es más complicado ese tema que Superbikes. Bueno, Marini, nadie creo que va a dar un aprobado a Marini, y este tema a mí me produce muy mal rollo, porque lo de Joan Mir ha sido lo contrario de Marini. O sea, Marini era mal, pero mensaje positivo, y este era mal y mensaje negativo. O sea, ha sido un discurso de decir, oye, tío, que al final te paga Honda, ¿no? Yo no sé si las declaraciones de Joan Mir de llegar a decir, bueno, si no traen nada nuevo, yo no sé qué voy a hacer más, y que lo que traen ya lo he probado, ha sido siempre
un mensaje realmente muy como, como si fuese Márquez el 23 más o menos, ¿sabes? Un poco lo que siempre mal onda, mal onda, mal onda y ha sido como muy poco optimista. Bueno, obviamente los resultados acompañan en su discurso, pero lo de Joan Mir ha sido tremendo también, o sea, muy desesperante. Sí. Yo creo que esta temporada le hace daño a Joan Mir y a su reputación dentro de MotoGP. Sinceramente creo que le hace daño. A mí es un piloto que me ha gustado siempre en las categorías pequeñas y sus primeros años en MotoGP me gustaba. Y de hecho, incluso después de ser campeón el siguiente año también fue bueno, que muchas veces la gente no se acuerda con Suzuki. Pero este año, sin Márquez en el equipo, lo mínimo que se esperaba de un tío, de un piloto de su estatus y de un piloto que es campeón del mundo de MotoGP es que fuese el mejor de Honda. O sea, que fuese el número uno de Honda, claramente. Y ese ha sido Zarco, sin ninguna duda. Joan Mir se ha quejado también, tú lo has dicho, de que Honda le llevaba todo lo nuevo a probarlo a Zarco. No sé si te acuerdas que se llegó a quejar de eso. Pero yo creo que eso, suponiendo que sea así, ha pasado a partir de que han visto en Honda de que el rápido era Zarco. Es que Zarco llegó a Honda y casi desde el principio iba más rápido que Mir. O sea, yo creo que este año le hace daño a Joan Mir porque una cosa es que Márquez te pase por encima como el año pasado y otra cosa es que te pase por encima Zarco. Zarco muy mayor como está ya. Sí, 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 nuevamente lo de Zarco ha sido, bueno, muy sorprendente, tío, pero porque tampoco es un piloto que viene de Ducati también, ¿sabes? Luego comentaremos Zarco, pero lo de Joan sí que ha habido momentos en los que parecía el líder del Honda, pero luego se acababa cayendo. Cuando las veces que ha ido rápido, que ha dicho, va, lidero la carrera de Honda, hostia, y ha estado cerca de Zarco, cerca del top 10 alguna carrera o sí, se ha caído. O sea, es que Sí, tampoco sí. ha sabido mantenerse en pie, tío, ¿sabes? Ha Un piloto que sido. siempre se caía mucho, ¿no? ¿Tú crees que siempre se cae bastante, Joan? Porque en Suzuki también hubo temporadas que se caía bastante con Suzuki. Sí, pero al final, porque si te acuerdas, cuando él ganó el Mundial, lo ganó por no caerse nunca. Sí, sí, ese año sí. Pero cuando la moto Pero se cayó al al principio de final llegar a sí. Suzuki y al final cuando cambiaron el motor, aquel Sí. motor que cambiaron, que tenía problemas con el freno, me lo explicó Paco Sánchez, creo, en nuestro canal, que tenía problemas con el freno, que no podía parar la moto, que se cayó bastante en aquel año que cambiaron el motor con la Suzuki Sí, también. su primer año en MotoGP tuvo varias caídas y de hecho sobre todo tuvo una lesión bastante grave. Pero eso era con los neumáticos antiguos, fue 2019. Y luego se empezó a caer casi cuando ya Suzuki anunció que se iba, en 2022. Ahí fue cuando se empezó a caer. Ese fue su año de muchas caídas Ya. muy seguidas y de hecho no hizo ni un podio esa temporada. Y luego otra cosa, lo de la renovación, se hablaba de Superbikes, al final ha renovado porque, bueno, no había nada más para renovar, se ha quedado en Honda porque era quedarse en Honda o irse, ha sido como una renovación también un poco, no sé, obligada, ¿sabes? Como no era su motivación tampoco seguir, ¿sabes? En Honda. No sé si eso ha sido también, Sí. empezamos, bueno, firmo porque no hay nada más, o me voy a casa, no sé qué, pero ha sido que o era eso o irse de MotoGP, pues claro, no había más plazas. Él llegó a tantear moto Ducati satélite, lo intentó y se habló Sí. también de lo de Trackhouse, que eso ya no lo pude comprobar yo. Pero sí, es que al final, pero también te digo que a la inversa, Honda no tenía mucha opción mejor, porque Honda Sí, fue sí, a por también, también. Maverick, Sí, sí, Honda sí. fue a por Martín y todos le fueron diciendo que no. Que yo Sí, creo sí, que sí, sí. alguno de esos se arrepiente ya de haberle dicho que no, pero bueno. ¿Y a ti te llegó lo de oferta en Superbikes con el sueldo de MotoGP para Joan? Ni idea. Pero me sorprendería, ¿eh? Ostras, Ya. y o sea, ¿para qué? Eso a mí me llegó cuando iban a ir por Acosta o por uno de estos grandes, o por Martín, no sé quién. Por Martín creo, que cuando sonaba Martín en Honda, que era deshacerse pues de Joan con la oferta de, bueno, le pagamos bien en Superbikes y metemos a otro, pero si no te llegó, a mí sí que me llegó esa de Joan. Sí, sí. Sí, o sea, puede ser, si es que se tantean. Muchas Ya. veces en estas cosas de mercado se tantean cosas que ni siquiera se llegan a proponer, ¿sabes? O sea, a lo mejor es algo que en Honda barajaron y nunca se lo llegaron ni siquiera a proponer a la gente de Joan Mir, ¿sabes? Ya. Bueno, Augusto Fernández, que a mí, tío, es un tío que me cae bien y digo, hostia, qué pena lo de Augusto, tío, así. Es que no ha encontrado nunca la fórmula de salir adelante. También se ha caído a veces, pero ha sido un drama cuando en Moto2
después de unos años complicados, cambiar el neumático delantero y todo aquello, al final consiguió cuadrarlo y usted fue rápido el año del Campeonato del Mundial. Era un tío que, bueno, pues que a base de trabajo parecía que, bueno, quizás no es el talento de llegar y mojar, como a veces tienen otros, pero a base de trabajo, pero ha sido siempre chocar con el muro de la moto, que no me da confianza, que no me da confianza. Alguna carrera, un Le Mans del año pasado creo que le salió bien, que hizo un Sí. cuarto en una sprint o algo así, no me acuerdo. En la larga, en la Pero larga. en la larga fue, ¿no? En la larga, ¿no? Pero poco más, tío. Ha sido un año muy, muy complicado para Augusto, ¿eh? Sí. Muy, muy raro. Yo creo que desde el principio perdió la fe en la temporada. El Testro a este equipo. Siempre hay por ahí la fama, el rumor, la habladuría de que tiene un equipo de mecánicos bueno y un equipo de mecánicos más Malo. cuestionable, digamos. Eso se Sí. oye bastante, ¿eh? Los equipos, ¿eh? Muchos equipos, ¿eh? Y bueno, obviamente el bueno estaba con Pedro Acosta, evidentemente. Y bueno, yo creo que Augusto, entre que es un piloto que siempre ha sido de crecimiento lento, como has dicho tú, siempre ha necesitado varias temporadas para llegar a su nivel y tal, y que le ha tocado el equipo malo, no sé, ha sido un año muy... Me da la sensación que muy pronto él se dio cuenta de que no iba a seguir en MotoGP. Sinceramente, esa Ya. fue mi sensación. Creo que no fue capaz de salir de ese bucle. Bueno, al final está en Yamaha, no está en Yamaha, porque yo estuve ahí por el box, pero yo no rodó. Sí, sí, está. Está, ¿no? De hecho, lo que pasa es que se ha hecho de una forma muy rara porque no ha habido un comunicado oficial, pero yo ya le he visto con vestido de Yamaha. O sea, que se ha vestido de Yamaha, pero no han hecho un comunicado oficial, no sé. Son cosas muy raras que hace Yamaha a veces, que no Quieres sé, decir que no no es se un poco explican. también Dorna o Carmelo, un campeón del mundo, no queremos que se vaya, no sé, ¿eh? Porque que Yamaha haya hecho esto por ellos mismos me cuesta también de creer bastante, ¿eh? Que Yamaha ha Bueno, dicho, pero quiero. ellos necesitaban a un piloto que hiciese los wildcard. Es que Yamaha tiene ahí a Kraslow, que Kraslow no está para nada. O sea, Kraslow está ya muy cascado físicamente, quiero decir. Tienen a Dovizioso, que Dovizioso no tiene ningún interés en hacer wildcard y no quiere ni ser probador de Yamaha oficialmente. Él quiere ir a los test que le cuadren con su vida. Y entonces necesitan a alguien que haga los wildcard. Han estado tirando de Remy Gardner, pero Remy Gardner tiene un trabajo a tiempo completo en la Superbike y no puede estar disponible siempre. Entonces Ya. necesitaban a alguien y por eso han tirado, yo creo, de Augusto. Bueno, a ver cómo le va con Yamaha, a ver si le cuadra esta moto y hace un buen resultado en un wheelcar, porque esto, pues, al final, cuando es joven, pues puede, bueno, siempre Yo puede ser sé, un sustituto de una baja o algo. sí. Además, tengamos en cuenta que hay 4 Yamaha, o sea que hay 4 opciones de que alguien se lesione y entre él. Yo sé que Ya. Yamaha, antes de fichar a Rins, cuando estaba haciendo la lista de pilotos, digamos, para tal, para sustituir a Morbidelli, Augusto estaba bastante arriba en esa lista, Ya. para ser titular. Lo que pasa que eso no cuadró, Augusto tenía contrato con KTM, no era fácil de salir de ahí y este año extra en KTM pues ha tumbado, digamos, la reputación de Augusto, porque ahora Ya. Augusto pues lo quiere Yamaha, pero ya no lo quiere para titular, lo quiere para probador. O sea que este año ha sido un año de esos que ha hecho daño. Bueno, vamos con japonés Nakagami, que ha sido algo que la gente aún no entendemos, muchos, de quitar a Nakagami y poner a Chantra, que la gente se quejaba de Nakagami, que ya está muy ya, que le sobra ya MotoGP, que le queda grande, pero es que luego te ponen a Chantra, ¿sabes? Al final Nakagami ha hecho algún entrenamiento de aquellos que sale, aparece, una goma nueva, pero realmente pues ha sido otro año difícil, a pesar de, bueno, pues, de haber sido un cambio de moto, porque se hablaba que era la moto de Márquez y una moto de Márquez al final, pero Nakagami se va por la puerta de atrás, le ha hecho una despedida ahí en Japón, ¿no? El día que fue allí, pero que sustituto de Nakagami, Chantra, o sea que ese chiste, ¿no? De Guatemala, ¿no? ¿Vale? Pero Sí. bueno, Pero de todos ¿vale? modos, o sea, a ver, no quiero defender a Chantra, pero la gente le está dando mucha cera. Porque, o sea, Sí, pero Chantra tiene el mismo palmarés o mejor que tenía Nakagami cuando llegó a MotoGP. sí, El mismo o mejor. Y Chantra no va a quedarse. O sea, es que he escuchado a gente decir que Chantra no va a pasar el 105%. Eso no va a ocurrir.
O sea, Chantra va a entrar, va a clasificarse para los grandes premios sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda. ¿Sabes qué pasa, Roberto? Que la gente, y no harás por nuestro canal básicamente, pero los últimos años se ha dado mucha caña a Dorna en el aspecto de las nacionalidades, ¿no? Siempre ha sido así en MotoGP, llegaba la gente por los países, ¿no? Bueno, Miller, ¿no? Pero últimamente se ha hablado más de eso y la gente ya no traga, ¿sabes? La gente ya sabe los que suben por qué suben y saben el político que hay, y yo creo que ahora mismo la gente ya está harta a veces de... La gente que ve deporte, que quiere ver deporte en la tele, al final MotoGP es un chiringuito que se lo han montado ellos y van poniendo pilotos, ¿no? Lo de Miller, ¿no? Ha pasado esto, luego ha pasado lo de Miller, que hablábamos de Miller, con lo mismo, ¿no? Que los han colocado así por ser, pues, un asiático, el otro australiano, y la gente ya no cuela. Entonces, esto hubiese pasado hace 2 años, pues cuando subió la Kagami, pues la gente, bueno, Kagami lo hacía bien en Moto2, por cierto, pero la gente ya lo entendía, pero Bueno, ahora pero ya no, ¿sabes? Nakagami en Moto2 ganó una carrera, ¿eh? Chantra ha ganado 2, o sea que ha ganado más que Nakagami, ¿eh? Sí, pero la Kagami, pues yo no me acuerdo, pero yo lo veía más arriba, ¿no? Normalmente que Chata. Es que Chata ha desaparecido de Moto2, ¿sabes? O Chantra ha sido sea, guadianesco, ¿eh? O sea, ha tenido sus épocas buenas, pero también ha tenido sus épocas muy malas. Este año, por ejemplo, ha sido muy malo, o sea, es que ha subido el año que menos se lo merecía. claro, es que Pero si tú subes en no tu es un pico piloto. bueno, pero si bajas de nivel, joder, Sí, sí, ¿sabes? sí, Es que a la es gente le así. cuesta entender movimientos, ¿sabes? De De todos parrilla. modos, lo que dices tú de que Chantra sube por ser tailandés es así. O sea, Chantra sube por ser tailandés. Si fuese de otro país no hubiese subido. Pero también hay que decir que hay pilotos españoles en MotoGP y italianos que están ahí por ser españoles Sí, e sí, también. No, italianos. no, no, O sí, si no sea, solo vale solamente por para eso. más, vale para otros Sí, más, sí. está claro. Porque la gente, yo creo que ya ha entendido más con lo que es Dorna, lo que es el sistema Dorna de las televisiones, y ya, pues, en estos casos, bueno, este año ha subido Aldeguer, que no ha sido el primero de Moto2 de Bosco Oscuro, o sea, no ha sido el primero, y ha subido en Ducati oficial, que ya estaba fichado de antes, ¿no? Pero claro, la gente dice, bueno, ¿sabes? Aldeguer, este año han subido, le han metido caña a otros pilotos con la misma moto, ¿no? ¿Sabes? Y tiene una Ducati, bueno, oficial, casi oficial, una Ducati pata negra, casi, ¿sabes? Que dices, bueno, entonces la gente, pues, un poco está ahora con ese discurso, con esa crítica Es hacia el que sistema deportivo de Dorna. o sea, tenemos que olvidarnos de eso de que a MotoGP suben los que quedan mejor en Moto2 y de que se lo merecen, porque eso no es así siempre. Eh, no es lo mismo que quede primero o que quede segundo de Moto2 un piloto que lleva 6 años en la categoría, a que quede cuarto de Moto2 un piloto que lleva 1 año o 2 años. Que no es el caso de Chantra, o sea, que Chantra está claro, pero que tenemos que acostumbrarnos a que al final lo que hacen los equipos es fichar a quien más le conviene. No fichan al piloto que queda más arriba en la clasificación, fichan a quien más le conviene. Estoy viendo aquí, por ejemplo, lo que pasa para que comparemos con la Fórmula 1. Tengo aquí la clasificación de la Fórmula 2, que es el equivalente a Moto 2, y el año que viene suben varios pilotos. Sube el que ha quedado primero, pero también sube el que ha quedado sexto, el que ha quedado séptimo, el que ha quedado, estoy mirando aquí, el 14 y también sube. Y, o sea, quiero decir que al final el que sube es el que se lo merece. Y, por ejemplo, el que ha quedado segundo, el que ha quedado tercero, el que ha quedado cuarto no sube. Si es que al final sube el equipo más o menos le cuadra, ya está. Totalmente. Sí, sí. Lo que pasa es que MotoGP se ha inventado el Moto3 y el Moto2 como la escalada, ha vendido la ilusión a los padres, a las familias, de que esto es el proceso, ¿no? Moto3, Moto2, incluso las marcas, KTM con Husqvarna, con GasGas, vendían el proyecto, ¿sabes? Y no es así, realmente no es así, ¿sabes? O sea, que ha sido un poco que han querido montar algo que luego no corresponde a la realidad, ¿sabes? Si Moto3 es la escalera, Moto2 y MotoGP, pues tienes que respetar un poco, al menos un poco ese trabajo, y no está siendo así, básicamente, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero ya te digo, Sí, sí. hay que acostumbrarse porque esto va a ser así. Y además, te digo una cosa, yo estoy empezando a ver cosas en Moto 3 y en Moto 2 curiosas. De repente, pilotos de nacionalidades extrañas que van muy bien. No sé si te has fijado. Ya empezamos con No, las... no, yo no estoy diciendo nada, pero que a mí me resulta Bueno, curioso que de repente en Moto 3 un colombiano arrasa, un holandés está segundo, te vas a Moto 2 y ves a un japonés ganar. O sea, no sé, bueno, veo a mí cosas esto, extrañas. a mí me ha llegado esto que has dicho tú, me ha llegado por dos vías también, ¿eh? O sea, de gente que algo en paddock.
ya está el japonés, ya lo han hecho campeón, ¿sabes? Esto me ha llegado también. Ogura es un buen piloto, ya pudo ser campeón hace 2 años, ¿eh? O sea, que hace 2 años estuvo a punto de ser campeón y la lió él solo contra Augusto. Es un buen piloto y se merece subir. Pero que estoy viendo que casualmente de repente los pilotos de nacionalidades extrañas están subiendo y los italianos y los españoles están bajando un poquito, pero que bueno, no pasa nada. O sea, que no, ya lo veremos con el paso del tiempo, ya haremos un análisis más profundo. Vamos, P18 para Alex Rins, que yo cuando dijeron Rins Yamaha a mí como que me chirrió, porque Rins es un piloto barbino, es yamajero para nada, pero bueno, vamos a ver qué hace con Yamaha y efectivamente pues yo creo que no para mí no es la moto para su estilo, un tío que angula, gira muy diferente que una Yamaha, pero se ha lesionado, hay que tener un poco de calma también con Alex Rins, pero sí que es cierto que, bueno, en la evolución, Quartararo, que había dudas si Quartararo, la evolución de una moto, que Quartararo fue llegar a una MotoGP, subir y fluir con aquella moto, y parece que al final Quartararo ha sacado la garra y ha sido pues el líder en Yamaha. No sé hasta qué punto Rins ha aportado cosas o no, pero peor que con Honda, yo creo. Sí, claramente. Con Honda llegó y ganó a la tercera carrera. Y luego no estaba siempre así, pero estaba bien. Claro, con Rins está la duda de lo que tú has dicho. ¿Qué parte es de la lesión y qué parte es de la adaptación a la Yamaha? No sé, es un piloto que a mí me cuesta mucho evaluar este año. Ha sido su primer año, está el tema de la lesión. Me parece bien que le hayan renovado por 2 temporadas más, pero no sé, es muy raro evaluar esta temporada. No le he visto a gusto casi nunca, pero por otro lado he visto destellos, he visto desde el principio, desde el principio del año ha tenido clasificaciones, que yo me fijo mucho en eso, en la vuelta explosiva, en la vuelta rápida. Ha tenido clasificaciones buenas, de repente se metía en Q2, pero en Portimao ya y tal. Entonces, no sé, me da la sensación que Rins es un piloto bastante más polivalente de lo que queremos pensar. No es un Ya, piloto, creo que es un piloto que se puede adaptar a muchas cosas. Se adaptó a una Suzuki, se adaptó a una Honda, entonces yo creo que se puede conseguir adaptar a una Yamaha si el físico le acompaña y él dice que sí, él dice que de físico está bien, o sea que no deberíamos tener esa duda, pero es ya. imposible no tenerla porque su lesión ha sido grave. Ya. Bueno, Yamaha es una moto configurada para hacer las curvas muy abiertas, muy paellas, muy rondas, con mucha velocidad en la entrada, en inclinación. Él ataca más la curva, la para un poco más. No sé, yo cuando dijeron Rins Yamaha, es que me acuerdo que dije, es que incluso verlo en una Yamaha me va a ser difícil por la postura, ¿no? Una Yamaha siempre ves Sí, a sí. Valentino, a Lorenzo, ¿no? A Quartararo, esos estilos así, ¿no? De trazador total. Y Rins, tío, no, es como Ben Spies, ¿no? Ben Spies con Yamaha. A mí me encantaba Ben Spies, pero no era un piloto Yamaha, ¿sabes? Para mí, ¿sabes? O sea, no, de O MotoGP me hasta refiero, ¿eh? Maverick en cierto modo, O ¿eh? hasta, no, y Maverick igual, el primer vídeo de este canal fue de eso, el estilo Maverick, que no era para Yamaha, o sea, yo eso lo llevo diciendo siempre lo de Maverick, y él es otro de estos, ¿vale? No es un piloto yamajero, que a veces, esto lo que me hace preguntarme a veces en qué piensan los equipos, porque esto es como en el fútbol, que es un delantero o lo que sea, y saben fichar a veces, ¿no? Pero en el MotoGP a veces veo cosas y dices, tío, una moto pequeña, la Honda y fichas a un tío de 1,80 m, tío, pero a ver, pero, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Ahora con lo de Yamaha igual, fichas a un tío que no hace las paellas, las trazadas como los hace Quartararo, o sea, no es un piloto, yo no hubiese nunca fichado a Rins en Yamaha, ¿sabes? No sé, es algo que para mí Y parece muy evidente, quizá, igual se me escape algo, pero claro, es que quizá lo que se te escapa es que Yamaha pronto dejará de tener un 4 en línea y tendrá un V4. sí, eso, Y va eso a es lo ser único que, pronto, ¿eh? Va a ser pronto. sí, sí, yo creo que en Sepang ya eso grande que dice Quartararo, no sé si va a ser ahí o no, pero No, bueno, yo creo que va a ser en Sepam. O sí, sea, yo tengo entendido que. No, a ver, tengo entendido que en lo que queda de año, es decir, este mes, el V4 va a salir a pista en Sepam. sí, Eso es lo que tengo yo entendido. Luego en los test de Sepam no creo que esté el V4, creo que estará el 4 en línea, pero se va a seguir desarrollando en paralelo, que ese es otro asunto por el que Augusto Fernández viene bien y Dovizioso ya, viene bien. Se va a ya. seguir desarrollando en paralelo y yo diría que el año que viene lo vamos a ver en pista en algún momento competir, o sea, en la parrilla de salida. Bueno, guay.
P17 para la revolución de Honda, que quién iba a esperar que Zarco fuese la revolución de Honda, un tío que venía de Ducati, una moto siempre oficial, bueno, casi siempre oficial con el Pramac, que lo ha hecho bien en Ducati, al final ganó en Australia el año pasado, creo, en aquella carrera que Martín se vino abajo con los neumáticos, si no mal no recuerdo. Todo lo hablo siempre de memoria, sensaciones, ¿no? Que Sí, me sí, es quedan. así. No tomo datos como vosotros periodistas, pero había un gap importante entre Zarco, importante, marcado entre Zarco, Martín y Pecco y los equipos y los pilotos oficiales Ducati. Y bueno, es un piloto que ya pasó por Honda, pasó por KTM, Honda sufrió con el ECR, ya estuvo con una vez con Honda, no sé si fue el 18, no me acuerdo, pero después de KTM, que se fue llorando de 19, sí. KTM, 19, 19 fue. y al final ha sido el piloto que más luz ha dado a Honda, aparte del pilotaje, aparte de los discursos de que es positivo. Las últimas declaraciones de Zarco eran súper optimistas, pero súper optimistas con lo de Sí, Honda, sí. tío. Vamos, es la gran sorpresa de la temporada, como tú has dicho, y es una temporada que le... Hostia, a mí me eleva mucho el recuerdo que voy a tener de él, ¿sabes? Porque al final Zarco es un piloto mayor, es un piloto que antes o después, pues probablemente le quede no sé cuánto, 1, 2 años, 3, como mucho 3. Pronto dejará de estar en MotoGP, pero este año mejora su legado, mejora su recuerdo, porque él no tenía. Mucha gente sospechaba de él que iba a venir a Honda a trincar la pasta que le habían puesto encima de la mesa y a tener un retiro dorado. Y no ha sido nada de eso. El tío se ha caído, se ha peleado con la moto, ha sido claramente la mejor Honda desde el principio hasta el final. O sea, salvo carreras anecdóticas, ha sido la mejor Honda desde el principio hasta el final. Y yo creo que este hombre es la gran incógnita de dónde está la Honda. Porque claro, Ya. si este hombre que nunca ha sido un virtuoso está donde está, ¿dónde estaría Jorge Martín con esa moto? ¿Dónde estaría Jorge Correcto. Martín con esa moto? Incluso yo ya llegué a pensar Márquez, porque Márquez cuando estaba en Honda pilotaba de otra manera, pero Márquez ya tiene el pilotaje de Ducati, ahora dijéramos, ¿no? Es que incluso Márquez con una moto más trazadora en Honda, o sea, con un estilo más trazador, sería más productivo de lo que fue en su día, porque en su día era, pues bueno, chocaba su estilo con la moto lo que era, o sea, era como muy difícil salir de ese concepto, pero ahora que es otro Márquez diferente, incluso cualquier piloto ahora que sabe que venga de Ducati, de ese estilo, de Jorge Márquez, Bañaya, cualquiera de estos, sería interesantísimo verlo sobre una anda de estas, a ver qué sería capaz de hacer o de aportar también, ¿sabes? Pero bueno, Es que el caso de Zarco y de el caso de Zarco y de Martín es muy fácil de comparar porque ellos han sido compañeros de equipo varios años, en el mismo equipo, con la misma moto, el mismo material, lo mismo todo. exacto, sí, sí, por Y eso la diferencia fue muy clara. fue muy clara, exacto. Entonces, ¿qué podría hacer Martín con esta moto? Es que yo creo que Martín, cuando le dijeron que no a Ducati oficial, se calentó, uno de sus típicos calentones, y rápidamente quiso cerrarlo todo. Y no tuvo paciencia, porque si tiene paciencia, yo estoy convencido que no va a Aprilia. Es que O sea, Honda. tú ahora mismo ves a Honda, ahora mismo, en este momento, una opción más clara para algún piloto con cara y ojos de ir a Honda, o no como el año pasado que nadie quería ir a Honda, que era como la peste, pero ahora crees que ha cambiado algo para que lo que ha hecho Zarco atraiga a algún piloto más de más El nombre. final de Honda ha sido prometedor. No digo más que eso, porque tampoco voy a tirar las campanas al cielo, pero ha sido prometedor. Y yo creo que hay pilotos que han firmado cosas menos prometedoras que Honda. Esos dos pilotos, sobre todo, son dos que son Martín y Viñales. O sea, Viñales, ¿tú crees que si Martín y Viñales hoy les dijesen, venga, tienes la opción de firmar por Honda para el año que viene? ¿Tú crees que lo harían, sí o no? Yo Yo creo creo que que lo no. harían los Yo creo que dos. se van, yo creo Viñales que se van a seguro. Honda. Creo que se van a Viñales Honda, es seguro. decir. Sí, sí, seguro. Viñales seguro. Y Martín yo creo que también lo haría. Pero Sí, sí. Total. Bueno, quizá en esto que has dicho, para la coletilla, le otorgamos algo de mérito a Marini o no, porque si Honda os da promesa, que no sea Marini pero, el que pero, ha pero, provocado que la moto. No, no, es pero coña, ¿por es qué le coña. vamos a dar el mérito a Marini y no a No, Zarco? de la evolución de la moto, Pero ¿y de la por qué no a evolución, ¿eh? Zarco? ¿Pero y por qué no a Sí, sí, Zarco? por eso, porque el que se ha colgado las medallas ha sido Marini. No, era coña, era para seguir un poco con el tema de Claro. antes, porque no Sí. se puede contrastar, ¿no? Además, tú siempre tienes la teoría de que, por ejemplo, Bradal o Pirro o esta gente no hace la moto, porque para hacer la moto tienes que ir rápido.
Bueno, Sí. pues Marini no ha ido rápido en todo el año. Sí, 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 Esto es exacto, así. exacto. No ha Sí, ido pero rápido en todo el año. lo de Marini, me quedé con lo de la aerodinámica, ¿sabes? Que él pidió esa aerodinámica. Bueno, al final se copiaron de Ducati, básicamente, porque es un copiar-pegar de Ducati. Pero me acuerdo que Joan Mir dijo, no, esto no es nada. Y, hostia, pues al final sí, ¿sabes? Y fue Marini el que insistió en eso, ¿no? Y por eso lo digo, solo y por los discursos. No creo que un tío tenga tanto morro de decir todo lo que dice si es mentira, ¿sabes? O sea, si es mentira es para cogerlo y decir, oye, tío, vete de aquí porque si todo lo que dices es un pegote que estás marcando, tela, porque lleva todo el año diciendo que la cosa es suya, tío. Yo lo he visto así, por lo menos, ¿sabes? Entonces me Bueno, parece muy fuerte que mientan eso, ¿sabes? Pero bueno, a algo te tienes que agarrar. Cuando lleva, es que Marini, es que estábamos en el verano y llevaba 0 puntos. En ya. pleno Sí, verano. sí, 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 no, Es no. que algo tienes que justificar, es que Y algo había tienes que decir, carreras porque. que estaba en la cola, pero separado, estaban todos y luego estaba él, ¿eh? O sea, que era Sí, como... sí, Era muy fuerte, tío, muy fuerte. sí, sí. Bueno, primera víctima de Aleix Espargaró. Esto yo, que me maten aquí si hace falta para que no me digan que Aleix sabe que su moto solo la puede llevar él y sabe que quien venga a Aprilia va a sufrir. Moto complicada, Raúl, un piloto que si la moto va y es fácil, va, pero si la moto no va, pues el tío no pone el resto. Esa es mi opinión rápida desde Moto 3, Moto 2, llegó a Moto 2. La moto le cuadró, flipamos, pero ha hecho una actuación bien, Mammeló, que lideró la sprint aquella que se cayó, pero aparece alguna vez y se aparece bastante con esta Aprilia, que yo creo que es un víctimas de esta moto, es mi opinión, de víctimas de la moto de Aleix. Una moto complicada, a mí una vez que hablé con Maverick me lo dijo, hostia, van a flipar con Aprilia, Raúl y Miguel, que se decía, no, va a venir Raúl y Miguel y se van a comer a Maverick, ¿no? Pues nada de eso ha sido, han sufrido con la moto y esperar que esa moto, pues alguien venga y la haga más facilona, como ya Martín se quejó en el test de que la moto saliendo de curva era, bueno, era complicada. Sí. Yo el caso de Raúl, ¿sabes qué pasa? A mí Raúl me encantó en Moto 2, lo que has dicho tú. Yo creo que muy poca gente, por no decir ninguna que yo haya visto, ha hecho un año en Moto 2 tan bueno como el de Raúl. O sea, fue un año increíble nada más llegar. Lo que hizo, no ganó el Mundial, pero vale más que si lo hubiese ganado lo que hizo. Pero claro, en MotoGP lleva 3 años y en realidad no ha destacado en nada, o sea, no ha hecho nada deslumbrante, pero tiene justificación los 3 años, porque el primer Ya. año llega a MotoGP, es novato con KTM, un equipo que ya hemos hablado del Testruá y tal, vale, tiene justificación. Segundo año, es tu primer año con Aprilia, es una moto difícil, vale, tiene justificación. Tercer año, empiezas bien, más o menos bien, lo que tú has dicho de la carrera esa de Barcelona, parecía que sí, pero de repente a mitad de año, recordemos que a Raúl le han cambiado la moto. Le han cambiado la moto y le han puesto la moto nueva. Entonces, claro, son 3 años que tienes excusa, pero son 3 años. Y no puedes permitirte más tiempo sin destacar. O sea, creo que Raúl está en un momento en el que todavía se puede tener fe en él, pero ya necesita destacar. Ya necesita algo a lo que agarrarse. Hay otros pilotos, por ejemplo, el caso de Pecco, que tardaron, ¿eh? Tardaron, o sea, llegaron a MotoGP y tardaron un tiempo en empezar a destacar. Pecco su primer año, incluso su segundo año, fueron complicadetes y empezó a destacar a mitad del tercero. Entonces, se puede tener paciencia, pero ya, o sea, tiene que ser ya, ya es el cuarto año, ya no hay excusa. Sí, sí. Hay gente que se pregunta, a veces me preguntan, oye, ¿cómo puede ser que este chico tenga tantas oportunidades? No sé, porque lo de Moto 3 se fue al Red Bull cuando en Moto 3 en el equipo Aspar estaban hablando pestes de Aspar, que era un equipo no sé qué, y yo pensaba, este tío se va fuera del Mundial, porque hablando así de Aspar y sin resultados, y de golpe, ¡pam!, se va al Red Bull de Moto 3, hizo buenas carreras, luego ya pasó al de Moto 2, lo hizo muy bien, luego MotoGP ya bajón, pero al final ha sido como una fe ciega siempre bueno, una fe, no ciega, pero de el sistema o de alguien, de mantener siempre ahí a Raúl en equipo siempre, ¿no? Que tú dices, no, este año parece que se le va a acabar, pero bueno, incluso su hermano estaba fuera, su hermano, y su hermano, pam, otra vez metido en el Leopard, ¿sabes? Que a veces que dices, Yo creo coño, que Raúl tiene mucho crédito porque enamoró a mucha gente, entre los que me incluyo, ya te lo he dicho antes, en su año ya, de Moto 2. Es que su año de ya, Moto 2 fue tan increíble que tú lo ves y dices, si esto lo puede hacer con regularidad, si esto lo puede hacer a menudo en MotoGP, es que yo hablé con Raúl hace poco, lo digo porque fue una entrevista y entonces está publicada,
Y se lo pregunté directamente, le pregunté, ¿cómo es posible que un piloto que en Moto 2 y en Moto 3 también era una bestia a una vuelta, hacía poles como churros? ¿Cómo puede ser que en MotoGP nunca esté arriba? Ya no te digo que haga la pole, es que nunca está en las dos primeras filas, casi nunca, salvo alguna excepción suelta. ¿Cómo puede ser? Bueno, él decía que los neumáticos son diferentes, que tienen muchas cosas, que la preparación de la vuelta rápida es diferente, en fin, muchas cosas a las que se tiene que adaptar, pero claro, pero es que son 3 años. Es que Augusto Fernández por menos ya está fuera, pero es que Augusto Fernández no impresionó tanto en Moto 2 como Raúl, y por eso Raúl sigue y Augusto no. Lo que se hace antes de llegar a MotoGP cuenta. Pues sí. Miguel Oliveira. Estamos de 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. P15 para Miguel Oliveira, pues otro de los que se esperaban más en Aprilia, quizá. Para Raúl era una moto más difícil, pero para Miguel, que estuvo en KTM, que hizo cosas buenas en KTM, que KTM era una moto estupenda, pero hizo buenos resultados. Pero Miguel ha tenido también problemas, a ver, en Portimao, alguna buena actuación, alguna buena actuación en Portimao, perdón, pero tampoco ha sido un piloto que, pues que la GP24, la RS24 de este año, pues también ha sido una moto difícil, que Maverick la probó y también fueron bastante dramático todo, pero también un año, yo creo que decepcionante para los seguidores o los que son admiradores, yo creo que de Miguel Oliveira. Sí. En general, una etapa complicada. Los 2 años que ha estado Oliveira en Aprilia, es que ya empezó y el primer día le lesionaron de gravedad. El primer día en Portimao, acuérdate, la jugada aquella de Marc Márquez. Acuérdate que Oliveira estaba segundo en esa carrera o tercero y Marc Márquez se lo cargó, lo lesionó y ha estado lesionado desde entonces. Le volvió a lesionar Quartararo. El año pasado prácticamente no corrió o corrió muy poco. Este año ha vuelto y otra vez ha estado lesionado. Ha sido el pupas y encima nunca se ha adaptado a la Aprilia, nunca ha brillado. Sigue siendo el último piloto que ha ganado una carrera con una KTM y yo creo que lo va a ser durante bastante tiempo viéndolo visto, pero no sé, en Aprilia ha sido una etapa bastante oscura y yo no sé qué tal le va a ir en Yamaha, pero en Aprilia horrible esa. Yo creo que Oliveira es la prueba de que esa moto es muy difícil, porque un Sí, piloto consagrado como Aprilia, total. o sea, perdón, como Oliveira, si llega a Aprilia debería haber ido medianamente bien. Totalmente. Y más difícil la 24 que la 23, porque él llegó a la 24 y la 23 algún día más o menos aparecía con la Sí. 23, pero es que con la 24 ha sido... O Es que sea, Aleix es acuérdate que muy... Oliveira, es lo que te he dicho antes, Oliveira llegó a Aprilia, perdón, y en su primera carrera estaba en el podio, en Portimao, hasta la jugada esta de Márquez, del golpe este que le dio Márquez, estaba en el podio, en su primera carrera con la Aprilia, pero es que luego nada. ¿Tú me compras el argumento de que Aleix ha sido inteligente a la hora de traer pilotos con la moto que sabe que es su moto y que sabe que es difícil y sabe que es rígida y sabe que... ¿Vale? ¿Tú crees en ese argumento o no? Bueno, a Aleix no le han dejado traer a todos los pilotos que él quería haber traído, ¿eh? O sea, Aleix es una persona, Aleix es otro Marini, de forma un poco diferente. Cuando Aprilia ya ha tomado una decisión, entonces él dice, sí, yo di consejo en esa decisión, pero Ya. no tiene tanta mano como él ha hecho creer que tiene en Aprilia. Tiene mano, por supuesto, él es el que ha desarrollado esa moto y merece llevarse el mérito de eso, pero de ahí a esa fama de que él elige y de que él hace y deshace dentro de Aprilia, yo no creo que haya sido tan exagerado. Yo no creo que Oliveira haya ido a Aprilia porque haya querido a Aleix, ¿eh? P14 para Jack Miller, poco que decir de Jack, un piloto que en Ducati pasó, ganó una carrera creo, o dos, no sé, me acuerdo, una o dos, no me acuerdo ahora. Ganó en Jerez una y la En Le otra, no me Mans. acuerdo. Le No, Mans y otra en Japón, ganó 3. y otra en Japón. Tres Sí. carreras, comparado con Pecco, pues los números eran bastante difíciles de comparar, pero llegó a KTM, ayudó bastante a la evolución, sorprendió bastante al principio en KTM, pero este año, pues bueno, que si la moto, que si la moto, que si la moto, y al final, pues nada, se va a Yamaha por la puerta de atrás, otro criticado de este movimiento. Y nada, Jack Miller, australiano, buen tío, me cae a mí súper bien, pero, tío, es que este año ha tenido actuaciones alguna buena, ha estado con Pedro luchando en algunas carreras, pero, hostia, KTM, es que KTM también, joder, es que es una moto, ¿sabes? También complicada, ¿sabes? Ahora no te oigo, ¿eh, Roberto?
Es que me había muteado antes para toser y no me he desmuteado. Ah, vale, vale. Eh, Vale. Miller. que digo que no ha asomado la cabeza ni una vez, ¿eh? O sea, una temporada que si tú te pones a pensar es que no me acuerdo casi de nada de él. No ha tenido ningún momento de brillar, creo que no ha hecho ningún podio directamente. O sea, eso ya lo dice todo. Miller, un piloto que toda la vida ha sido un cazapodio, un cazaresultado, un piloto que te aseguraba hacer 3 o 4 carreras buenas al año, ni siquiera ha hecho eso. Yo le he visto desde el principio. A ver, él estaba sentenciado antes de empezar. Todos sabíamos, bueno, no es que lo supiésemos, es que estaba firmado que el año que viene Acosta iba a estar en su moto. Eso estaba firmado Sí, 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 sí. antes de Sí, sí. empezar, con lo cual él ya sabía que estaba sentenciado antes de empezar. Pero Claro. no me da la sensación de que él no ha reaccionado, no ha respondido a eso y ha tenido un año de transición que no se ha quedado fuera de MotoGP por lo que no se ha quedado. Pero se podía haber quedado perfectamente porque ya te digo yo que no era el plan de Yamaha fichar a Miller. No lo era. Ya, y luego el test, tío, el test fue muy duro, ¿eh? El test, hostia. Tiene, Estuvo creo, de hecho, un solo le ha penúltimo. firmado Yamaha un año, ¿eh? Solo le ha Ya. firmado Yamaha un año y es que, a ver, es australiano, interesa que haya un australiano, pero ostras, Es que tiene que dar un nivel mínimo. si ya me choca Rins en Yamaha, este ya me chirría ya, no, lo siguiente, si va, una V4, vale, una V4 para coger datos que, vale, te lo compro, pero es que a este tío de una Yamaha, es que una Yamaha es velocidad pura y dura en la curva, tío, que ya cuesta con estos neumáticos ahora, sobre todo el delantero, tener ese plus. Pero, hostia, no entiendo. Son cosas que no las entenderé. Si tú dices que esto es Eh, para que luego hagan el V4 y la moto diferente, te digo, vale. Entonces ahí aún, ¿sabes? Pero es que ahora ver a Miller en una Yamaha ni de coña, Es ¿sabes? como ver a Marc Márquez en una Yamaha, al Marc Márquez antiguo, Sí, pero sí. encima con menos talento, porque este piloto tiene mucho menos talento que Marc Sí, Márquez. claro, si hubiese llegado a Márquez a MotoGP con una Yamaha, sería otro piloto diferente porque se hubiese transformado, ¿sabes? Con esa Claro, Yamaha, claro, como era con Ducati, ¿no? Pero claro. bueno, claro, no es Márquez. Bueno, P14, P13 para Quartararo, que sigue ganando enteros en su etiqueta de top. Un piloto de que nadie duda de su calidad. Se pide una Ducati para Quartararo y fue criticado por ese movimiento millonario de que había aparecido un fichaje de por ahí de Ducati, Pramac por ahí, pero el tío se renovó con Yamaha y se ha hecho fiel a la marca. También la marca se ha portado muy bien con él, pero sigue sacando las castañas del fuego. Ha hecho un podio incluso, así de aquellos, ¿no? Pero un tío que estilo súper yamajero y en el que están en un reto importantísimo de transformar todo eso V4. Está en un reto muy importante Quartararo de cambiar lo que a él le ha venido de puta madre, que es esa Yamaha trazadora, cambiar a ese V4 un poco más, pues bueno, una moto menos redondea las curvas y tal, y va a ser un reto importante. Él ha tomado protagonismo, ha tomado las riendas y lidera el proyecto, cosa que yo pensaba que con Rins, por ejemplo, en ese aspecto, iban a discutir más en cosas, pero este MotoGP que Peco Bañaya y Marc Márquez ya dicen lo mismo de la moto, ya yo me espero de todo ya en este MotoGP, no me espero nada. Así que Quartararo, pues bueno, sigue manteniendo su etiqueta top, que está preparado para cambiar de marca en cualquier momento si alguna marca quiere pagarle la fiesta. Sí, a mí me parece un desperdicio. O sea, no estar viendo a Quartararo luchando por las victorias me parece un desperdicio. Es que tengo la sensación de que nos estamos perdiendo los mejores años de Quartararo Ya. solo porque no tiene moto. Nada, ha sido un año en el que ha exprimido lo que tenía, ha hecho todo lo que podía, pero Yamaha acaba este año sin podios. Ningún podio. Hizo un podio al sprint en Jerez, pero después se lo quitaron por las presiones y al final lo hizo Pedrosa. Así que es que ni un podio, es que cuando un piloto está en esta edad y en este nivel de forma, lo suyo es que esté peleando por resultados. Esto es para mí lo peor que tiene MotoGP, el MotoGP actual es esto. Es que un piloto como este no pueda estar luchando por los títulos, que es donde debería estar. Entonces es una pena. Dicho esto, esquivó una bala porque todos, y yo me incluyo, le dimos cera cuando decidió renovar por Yamaha para no irse a Aprilia, porque tenía una oferta de Aprilia, y yo ahora, visto con perspectiva, creo que está mejor en Yamaha, pero bueno, ya lo Yo creo veremos. que esto de Quartararo es un poco lo de Márquez, que Dorna intentaba mantener a Márquez en Honda, porque sabe que una japonesa de ese calibre necesita un top en esas filas. Y mi intención es que, mi intuición es que Dorna también ayudó a convencer, oye,
este tío, Yamaha no puede ser que todo el mundo esté en Ducati, porque si es Copa Ducati y encima Márquez, Quartararo está en Ducati, es que esto ya hubiese sido, ¿no?, un cachondeo MotoGP, ¿no? Y yo creo que también ha sido, o mi intuición ha sido que Dorna también ha dicho, oye, saca la Sí, billetera pero y manténme a este tío aquí porque... probablemente sea así, pero lo que tiene que hacer Dorna es igualar el campeonato. Él no puede pretender que haya buenos pilotos en malas motos solo porque a ellos les venga bien. Si quieren que haya buenos pilotos en cada marca, tienen que estar todas las marcas igualadas, más o menos. Si es que ahora mismo, si tú miras los 5 mejores pilotos de MotoGP, Márquez y Pecco están en Ducati, pero Marc podía estar en Honda perfectamente. Y luego Quartararo está en Yamaha, Martín está en Aprilia y Acosta está en KTM, que podemos decir, también está Viñales en KTM, pero podemos decir que estos son los mejores pilotos. O sea, que están Está repartido. repartidos. Están repartidos, pero claro, ahora lo que falta es igualar las motos. Sí, sí, sí. Total, bueno, para muchos, los que hacían titulares del el sucesor de Rossi, que decían algunos, decepción, yo avisé de esto, ya veréis, el 23 con la GP23, con la GP23 ya se dijo que era difícil esa moto antes de empezar, el año pasado ya Pecco lo decían, sin los neumáticos todavía, o sea que... Yo digo, esto ya veremos, Bezzecchi la gente lo ponía para el título, y digo, bueno, la GP23 no es la GP22, vamos a ver qué hacen ellos, y Alex Márquez, yo pensaba que Alex Márquez aún sería más fuerte, que al final nos ha pasado, pero un piloto que para mí ha dejado la etiqueta de soy un piloto random, estándar, dame una moto muy, muy, muy buena, y ahí me verás. Dame una moto un poco más complicada, y ya no soy tan stoner o tan Márquez, ¿vale? Y al final, pues bueno, ha ido a Aprilia, pero un año complicadísimo, estuvo podio en Jerez, creo, podio Jerez, Sí. pero ha hecho el ridículo con ese vídeo de Marc Márquez, que al principio de temporada ponía a Márquez quinto, vamos a recordarlo, puso a Márquez quinto, que la gente se lo está recordando, ¿no?, al principio de ¿Y temporada. se ponía a sí mismo por delante o por detrás? Creo que sí, ¿eh? Creo que ganaba Sí. Pecco, no sé qué, y luego Márquez, quinto. Y se lo decía como, en plan, ¿sabes? Como, bueno, ¿sabes? Quinto y gracias, ¿no? ¿Sabes? Sí, bueno. Ese vídeo lo he visto por ahí, ¿sabes? Y le ha salido caro a Marco Bezzecchi, que es a Aprilia, que bueno, yo no espero mucho de Bezzecchi con Jorge. Creo que Jorge le va a pasar bastante por encima muchos momentos con la Aprilia, pero un piloto que con la GP23 pues le ha costado básicamente. Sí. Las va a pasar canutas en Aprilia. Yo creo que es un piloto que las va a pasar canutas en Aprilia como no cambie esa moto rápidamente. Pero es que, mira, es la prueba de lo que te digo antes de los pilotos italianos y españoles. Este piloto que simplemente se le haya llegado a considerar como un Márquez o como un Stoner, es la prueba del poderío de marketing de Total. Valentino y de ese entorno. Este piloto nunca en su vida ha sido ni campeón ni subcampeón del mundo de De nada. nada. De nada. Ni en Moto 2 ni en Moto 3. Y es un piloto que, bueno, llegó a MotoGP con una buena moto, que era la Ducati, con una moto con la que todo el mundo ganaba, y él también ganó. Ganó alguna carrera suelta, hizo alguna buena actuación. El año pasado fue un buen año por su parte, pero ya está. O sea, nos hemos vuelto locos. O sea, bueno, mucha gente se volvió loca con él, hablando de él como el nuevo Rossi. Y bueno, pues este año ha sido un año malo con una moto difícil y ha sido tan malo que ha sido la peor Ducati, porque es el primer piloto de Ducati que sale aquí. Total. P11 para Aleix Espargaró, el año de su retirada, que empezó fuerte y luego ya se vino abajo. Un piloto, pues bueno, ya sabemos todo lo que es. En el paddock, pues siempre crea pues, muchas disputas, ¿no?, de mensajitos y cosas de estas. Gente que lo adora, gente que lo odia, gente que no lo conoce tanto. Sí que es cierto que en el paddock ha sabido tener su grupo humano allí, que mucha gente, a pesar de algunas escenitas, lo admiran y lo quieren allí en el paddock, es así. Pero un piloto que ha dejado una especie de duda en MotoGP para mí del nivel de MotoGP. Mucha gente se preguntaba el nivel de MotoGP, por qué Aleix no tiene resultados y de golpe Aleix está aquí arriba y tal. Yo siempre lo he relacionado con este reglamento, con el neumático trasero, sobre todo, que le ha hecho muy de apoyo para su estilo. Un tío que en medio de la moto no se cuelga. Este neumático es ideal para él porque la aguanta bastante y al final pues ha cerrado bocas, también hay que decirlo, ha hecho buenas carreras y se ha marcado el pegote de decir que nadie con la Aprilia, casi nadie, porque este año Maverick le ha ganado, pero ha costado mucho vencer a Aleix con la misma moto y ha pasado por ahí Iannone también, han pasado más pilotos, o sea que el tío se le ha currado bastante y su estatus, pues bueno, quieras o no, ha dejado una buena huella en MotoGP.
Sí, si analizamos su etapa en Aprilia entera, obviamente es un éxito. Si analizamos solo esta temporada, ya ha dado el bajón. Yo le he notado el bajón y de hecho Sí, yo creo que él también se lo ha notado y por eso se retira. Porque si tú te fijas, no ha hecho ningún podio en todo el año. En carreras largas no ha hecho ningún podio, 0 podios. En carreras cortas sí, en las carreras al sprint sí. Pero en las largas no ha hecho ni un solo podio en ya. todo el año. Y es un piloto que ya le ha costado. Es un piloto que ha estado por primera vez en Aprilia, le han superado claramente. O sea, Viñales este año ha estado claramente por delante de Aleix. Yo creo que desde el principio hasta el final, salvo carreras sueltas como las de Barcelona, que es su circuito, ¿no? O sea, Aleix ha seguido brillando en los 2 o 3 circuitos donde él brilla, pero por primera vez su compañero en Aprilia le Sí, ha ganado y le ha ganado bien ganado. sí, sí, sí. Es que yo si fuese piloto de MotoGP y digo que me retiro, o sea, yo no podía decir que me retiro durante media temporada, ¿sabes? Ya. Porque ya no correría, ¿sabes? O sea, yo digo que me retiro en Mugello y yo no podía seguir corriendo, tío. O sea, yo alucino con los pilotos que dicen que se retiran a final de año y siguen compitiendo. Eso lo Hostia, hizo yo, Dobby. sí, sí, Dobby se bajó en la gira asiática, ¿no? Se No, bajó, ¿no? antes. La En gira asiática, Misano. ¿no era? Justo antes de la gira dijo ya no voy. Sí, sí, la gira, digo, la gira ya no, me queda grande. Yo haría eso, porque yo alucino con los pilotos, que en serio, porque jugártela para ser piloto tienes que ser inconsciente un poco, ¿no? ¿No? Sí. Atrevido, ¿no? Dijéramos. Y cuando tú ya tienes la mentalidad de decir, no, ahora voy a, como Cribillé, como le pasó a Cribillé, ¿no? Que yo ya soy campeón, yo ya aquí no me veis, ¿no? Yo sería muy complicado que siguiese un campeonato. Por eso digo que al Aleix el bajón es normal, lo que le ha pasado, yo creo. Y al final, pues bueno, pues si se retira, al final Montmeló fue un día histórico para él. Sí que yo no me gustó la performance, ¿no? Como si se retirase Reini o uno de estos grandes. Oye, tío, eso a mí no me gustó. Creo que MotoGP al final es una gran familia. Despedir a Aleix es más por el factor humano del paddock que no por el perfil de piloto, porque al final si a Aleix ya le hacen esta despedida, joder, tío, cuando se despidan, yo me acuerdo, Pedrosa o Lorenzo, la despedida, ¿no? Esos momentos, ¿no? Que se retiraban, ¿no? Hostia, un equipo, un Dujan o de estos, ¿no? Pero la despedida de Aleix fue como, ¿no? Como si se retirase uno de los mejores de la historia. Y ahí lo vi un poco, ¿no? Exagerado, pero es mi opinión, ¿eh? Aleix es el que te he dicho antes, no sé si lo has visto, que ha puesto un tuit hace estos días atrás, presumiendo de que ha estado en el top 5 de caídas este año. O sea, presumiendo, como diciendo, en Me mi año esforzado. de retirada he estado en el top 5 de caídas. No sé, a mí me resulta curioso eso de presumir de las caídas. Me Bueno, es resulta para curioso. decir que me he esforzado, ¿no? Que he intentado, ¿sabes? Pero Sí, bueno. sí, sí. Bueno, vamos con P10 para Fabio Di Gianantonio, el piloto escoba que digo yo, que siempre al final siempre aparecía, pero que con el GP23 también le ha costado. Yo creo que ha sido un piloto que el potencial que tenía no se ha visto tras los resultados, que tiene más potencial de lo que ha pasado. Un piloto que para mí, se han callado en los adelantamientos, ha tenido un mejor ritmo de lo que aparenta en los resultados, incluso ritmos cercanos a Marc en muchas ocasiones, pero que con pista libre, eso sí, con pista con gente, no podía, sufría los adelantamientos, incluso se iba largo, perdía posiciones y ahí la carrera se te va al traste. Pero si analizas los tiempos de Di Gianantonio, hostia, qué lástima, ¿no? Y esto lo digo porque me lo dijo Gavira una vez, que los datos, dicen, coño, los datos te ponen en el top 4, tío. Y luego no es capaz de ser top 4, ¿por qué? Porque no clasificas, porque no sales, porque no adelantas o porque no te espabilas, ¿no? Es un poco esa batalla. Yo creo que un piloto que si mejora en otros aspectos, o si la moto le facilita mejor esa tarea, pues puede estar ahí peleando con la Ducati otra vez arriba el año que viene. A mí, Di Gianantonio me parece el piloto con más suerte de MotoGP. O sea, me parece una persona con suerte, de verdad te lo digo. Ha hecho un buen año, ¿eh? No me quiero meter con él porque ha hecho un buen año, pero es un piloto, primero. Cuando estaba en Moto 3, él fue subcampeón del mundo en un año en el que no estaba peleando por el título. La lucha por el título fue precisamente de Martín y Bezzecchi, pero en la última carrera Bezzecchi ya sin tal se cayó, este tío ganó y fue subcampeón. Gracias a eso subió a Moto 2 con una buena moto, estuvo con Fausto Gresini y Fausto Gresini le firmó un contrato para subir directamente a MotoGP. O sea, como Fausto Gresini creía mucho en él,
le firmó un contrato de 2 años, el primero en Moto2, el segundo en MotoGP, con lo cual se aseguró subir sí o sí a MotoGP. En su año de Moto2 no hizo nada destacable con Gresini, pero ya subió a MotoGP porque lo tenía firmado. Y en MotoGP lo estaba haciendo mal, o sea, al principio, su primer año sobre todo fue malo, y el segundo también fue bastante malo. Estaba fuerísima, pero de repente pasó lo de Márquez, se quedó un sitio libre por aquí y por allá. Honda fue por Marini y al final él acabó en el equipo de Valentino. Y ahora, este año, ha habido otra carambola de que se ha ido Martín, se ha ido Bezzecchi, se ha ido todo el mundo, y a él le han dado una GP25 para el año que viene. O sea, un piloto que perfectamente podía estar fuera de MotoGP, el año que viene va a llevar la mejor moto. La mejor moto. Y, hombre, yo no digo que sea un mal piloto, pero yo creo que no ha hecho méritos para eso. O sea, es que es increíble la suerte que ha tenido. O sea, yo esto te argumento con los datos, ¿vale? Con los datos de telemetría. Igual que Márquez fichó por Ducati por los datos, ¿no? Porque se ve, ¿no? Que va rápido. Este tío, los datos, creo que son lo que le hacen que la gente crea en él. O sea, creen en él porque los datos dicen eso que te digo, ¿no? Que puede ser más rápido, que puede clasificar mejor, ¿vale? Y creo que es por lo que lo han mantenido, porque lo ven capaz de hacerlo mejor, porque hay momentos en los que realmente, incluso lo ha dicho él, y no es una vacilada, lo que ha dicho él, los datos son similares a los de Márquez, porque con Ducati, con esta MotoGP actual, los datos yo creo que ya no es como antes, ¿vale? Todo se empareja bastante, ¿no? Desde el momento que Pecco dice que Márquez, los datos, los inputs son los mismos casi, es que el reglamento, tío, no diferencia mucho los pilotajes. Ahora mismo lo que dice Mar, ¿no? La moto es la que hace que todo el mundo esté ahí aglutinado, ¿no? Y yo creo que él un poco está en eso, y los datos le dan ese valor, ese crédito, perdón, para el año que viene. Creo que va por ahí, sí. Porque el año pasado, ya pasó con el año pasado, con la 22 que llevaba, que al final lo cuadraron y empezó a hacer carreras que, bueno, que era alucinante, ¿sabes? O sea, le metía un churro a Marini y a Bezzecchi el año pasado, al final que alucinas, ¿eh? ¿Sabes? O sea, que fue un año en el que despertó, y este año, a pesar de no haber sacado ese resultado, el dato le daba ese crédito, yo creo. Sí, no, a ver, este año ha sido su mejor año en MotoGP, sin duda. O sea, ha sido un año de esos que le consagran, porque él, bueno, pues sus 2 primeros años fueron malos, a pesar de la carrera aquella que ganó el año pasado, que fue con el Joker de las presiones. Acuérdate que el año pasado había un Joker de las presiones, que podías correr con las presiones fuera de su sitio sin que te sancionasen, que también ganó Bastianini, así su carrera y tal. Pero este año ha sido su temporada más completa, y de hecho, aun perdiéndose varias carreras por lesión, ha quedado delante de Bezzecchi. O sea, que este año le consolida, pero aún así ha tenido siempre, a lo largo de su carrera, ha tenido suerte. En el momento crucial en el que tenía que tener suerte, la ha tenido. Y eso, bueno, eso también habla bien de él. Vamos con la P9 para Morbidelli, con la GP24 Morbidelli, bueno, altibajos, gente, pues esto sí que cuesta mucho decirlo de Rossi, ¿no? Que es el que la está manteniendo en MotoGP, esto, ¿vale? Ha salido un ruido de tu audio, vale, ya está. Morbidelli, P9 para Morbidelli con la Ducati oficial, que mantiene posición en Ducati el año que viene con VR, pero año, pues bueno, pues algún resultado bueno, Misano, por ahí, creo que una carrera por ahí, Misano, y la siguiente que fue las dos, sí, Misano, ¿no? Hizo un sprint, un podio en un sprint, es lo que ha hecho. Sprint, pero hubo otra carrera después que también estuvo bastante arriba, que sacó, no me acuerdo, los entrenamientos. Pero bueno, un piloto que la gente le cuesta entender que tenga tantas oportunidades también. Es que no hay por dónde cogerlo, es que llevaba una GP24. Es que ha hecho, es que yo lo siento, pero es que no ha hecho un podio en todo el año. Hizo el podio ese que hemos hablado de la sprint y ya está. Entonces, vale que el resultadismo no hay que... Pero hay... Este no tiene... Hay puntos. O sea, no sé. O sea, a Gigi Antonio salva los datos, pero a este no salva nada. Y eso que han dicho por ahí de su equipo, no, que puede estar... No, en VR han dicho estos días que puede estar en el top 4, no sé qué han dicho, ¿no? Pero yo es que... ¿Pero qué van a decir? Sí, no, está claro su equipo, ¿no? Pero es que encima... Lo que hace los fines de semana, lo que molesta, lo que toca, lo que se pone por medio siempre, es que siempre está en medio de todo. Dice, tío, es que encima molesta, ¿sabes? ¿Me entiendes? Es un año para que él mismo hubiese tomado la decisión de bajarse. Ya. Sinceramente, creo que él mismo
después de una temporada como esta y después de las temporadas anteriores, es que recordemos que Morbidelli en Yamaha, en el equipo oficial de Yamaha, estuvo 2 años y medio con su compañero de equipo Quartararo luchando por el Mundial e incluso ganando uno. Y Morbidelli no hizo ni un podio. En 2 años y medio con la Yamaha oficial no hizo ni un podio. Yo no me acuerdo de ningún piloto que haya estado tanto tiempo en Yamaha oficial y no haya hecho ni un podio. O sea, es que es increíble. Y este año ha tenido la moto campeona, la moto con la que Martín y Pecco se han jugado el título y él no ha hecho ni un podio. O sea, es que no está al nivel. No está al nivel. Yo esto de Morbidelli, y no es para... Pero yo me acuerdo en el año 20, que hizo subcampeón, el 20 fue el que hizo subcampeón, sí, no, el 20, Sí, ¿no? sí, sí. Subcampeón. Que la gente, La pandemia, Morbidelli, porque Forcada le dio mucho bombo a Morbidelli. Forcada tuvo mucho culpa de lo que, entre comillas, del boom de Morbidelli, ¿no? Porque venía de Maverick, mosqueado con Maverick, y luego le dio mucho bombo a Morbidelli, se hizo muy colegas, tiene mucha afinidad. Y yo me acuerdo que la gente, oh, Morbidelli, ya con la Yamaha segunda vais a flipar. Y yo digo, bueno, ha hecho un segundo en un año que vamos, que ganó Joan Mir y los neumáticos, lo que pasó, las presiones también, que la gente, ese año ya las presiones se hacían las trampas aquellas, que luego fue cuando se, ¿vale? Pero en el año 2021 la gente hacía las trampas con las presiones, ¿vale? ¿Ok? Y al final yo flipaba que la gente, porque Forcada lo decía y porque hizo ese subcampeón, pues como que le dio ese crédito y yo nunca lo había visto ese crédito. Y luego, pues mira, se ha ido viendo al final que nada, que en MotoGP... Esto es lo que hemos hablado antes del caso de Chantra, ¿no? Lo hemos dicho antes de que hay pilotos italianos y españoles que están aquí por favores y por amistades y por patrocinios, y este es el caso más claro. O sea, es un piloto que no pinta nada ya en MotoGP. Alex Márquez, un piloto en el que yo esperaba un poco más, hay que decirlo. Creo que el factor Marc le ha afectado algo, por lo menos, porque he visto muchos movimientos iguales a los de su hermano, cosas que ha hecho su hermano que ha hecho él, gestión de neumáticos o apuestas incluso de alerones, estos los GP23 que recibió los alerones del GP24, los conductos de abajo, y Alex Márquez, mucha táctica como la de su hermano y tal, y yo creo que intentar afrontar MotoGP haciendo lo que hace Marc creo que no te beneficia, y creo que se ha dado cuenta al final, y creo que al final ha hecho un buen año. Estaba, como tú dijiste, estaba último de Ducati, al final ha sido la segunda GP23, porque Di Giannantonio también ha estado de baja, pero al final se ha espabilado y más o menos año positivo para Alex, que yo espero bastante del año que viene. Ya viste en el test, ojo Alex en el test, acabó primero, cuando coja la 24 va a flipar, porque son pilotos que necesitan una moto fácil, la 23 no era moto fácil, y estos tíos son los que realmente lo notan, ¿no? Di Giannantonios, Alex Márquez o Bezzecchis, con las motos más facilonas, y fue a probar la 24 y ahí estuvo arriba Alex Márquez, para mí un trabajador, pero que le ha faltado un poco a veces de humildad o de respeto hacia otros pilotos, en este caso Pecco muchas veces, por esos contactos, cosas que yo no... Creo que en el tema de los contactos Alex no es correcto en muchas cosas que dice, porque por lo menos ante la duda, pues bueno, intenta o menos no atacar al siguiente, al que has tirado o al que has tenido contacto, por si acaso no tienes tú la razón, ¿sabes? Pero bueno, eso de aparte ya. Alex, yo creo que se ha distraído. Este año el equipo Gresini se ha convertido en la gala de los Oscars. Y él también se ha puesto el smoking y se ha creído que era una superestrella de Hollywood. Y él es un minero de picar piedra. O sea, él es un trabajador, él es un currante, él no es su hermano y él para conseguir los resultados necesita hacer otras cosas. Y creo que este año ha estado distraído por la presencia de su hermano en el garaje. Y también creo, como has dicho tú, que tiene que cuidar los líos en los que se meten las primeras vueltas. Es que prácticamente carrera sí, carrera no, Alex Márquez está metido en un lío en la primera vuelta y muchas veces por su culpa, muchas veces porque él se pasa de agresivo en las primeras vueltas. Es verdad que es muy importante la salida en el MotoGP actual, es muy importante, pero ostras, es que si siempre te metes en líos, si siempre tienes que remontar, la cosa se te complica. Es que Alex Márquez es otro tipo de piloto, no es su hermano. Y ahora la gente que dice en el chat, no, se merecía la GP25 y no Di Giannantonio, ¿no? A mí me ha sorprendido porque yo creo que Marc Márquez, cuando subió al equipo rojo, digo, bueno, la condición es darle la GP25 a mi hermano, ¿sabes? Pero no sé si al final ha ganado más Márquez o ha ganado más Valentino ante Márquez. Pero no hubiese estado más la GP25, yo creo que también se la merecía, pero creo que los datos, en el momento que se decidió eso, los datos eran mejores, los datos de pilotaje
en ese momento eran mejores para mí los de Digia, creo, en eso. Al final, el chaval lo ha hecho muy bien, hay que decirlo, y además Barcelona es un circuito que le va bien a él, y acabar así pues le ha ido bien. Pero bueno, un currante, yo siempre lo digo, currante, difícil ser el hermano de Marc Márquez, es muy difícil, y hacer las cosas que hace Alex no es fácil lo que hace. Y este año estoy contigo totalmente, se ha distraído un poco. Creo que Gresini ha sido una fiesta porque estaba Marc Márquez y se ha querido Sí. sumar a esa fiesta. Estos gestos, yo esto lo critiqué, esta foto, no sé qué, lo critiqué porque hay pilotos que se pueden permitir el lujo de hacer estas cosas, pero yo creo que él no estaba para esto, cosa que Márquez quizás sí, ¿no? Pero bueno, Y sobre lo de la GP25, hay que tener en cuenta una cosa, y es que el año que viene, o sea, bueno, el año que viene no, en el 26, Aldeguer por contrato debe llevar una GP26. Por contrato, lo tiene firmado. O sea, haga lo que haga este año, el año 26, Aldeguer tiene que llevar una moto igual que la de Marque, igual que la de Pecco. Entonces, no podían meter otra en Gresini. No podían meter este año una GP25 para Alex Márquez y el año que viene decir, bueno, ahora te la quitamos y se la damos a Aldeguer. ya, Entonces, para no hacer eso, se lo han ahorrado. vale. Bueno, P7 Maverick Viñales. Buah, qué palo lo de Maverick Viñales, cómo empezó el año, candidato al título, parecía que era la moto por fin, parecía que no era la moto de Aleix, era la moto de Maverick, ilusión y después desilusión total, hasta cierto punto, yo creo, Roberto, que fue la decisión de irse de Aprilia porque pidió explicaciones por qué voy tan rápido dos carreras y por qué ahora no voy rápido, no había respuesta, como pasó con Yamaha. Maverick, un piloto para mí muy agresivo en el pilotaje, que necesita un setup muy preciso en cada momento, y eso lo está fastidiando MotoGP desde la era de Michelin totalmente. Desde ya le pasaba en Yamaha, y que si no se convierte en más trazador o más fino, va a seguir teniendo esos problemas de grip, esos problemas de cambio de setup y problemas de cambio de rendimiento en su pilotaje, ¿de acuerdo? Pero al final, disolucionante lo de Aprilia, pidió respuestas, no se las dieron, y a partir de ahí se fue a KTM, es que yo lo visualicé así, y les dijo eso: oye, mira, me pasa esto en Aprilia, necesito a alguien que me dé respuestas y me dé lo que necesito. KTM le dijo, aquí te lo vamos a dar, y no solo pensó dos veces y se fue directo para KTM. Yo voy a decir algo que no sé si es impopular, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que esta temporada es la mejor de Viñales en MotoGP. Creo que es su mejor año. En Aprilia seguro. Yo digo en todo MotoGP, ¿eh? En toda su Sí, trayectoria. el primer año de Yamaha. Es que en Yamaha hizo años buenos, ¿eh? Piensa que cuando llegó Sí, Quartararo le plantaba cara en muchas carreras cuando no era una moto para él. Y yo, hostia, tuvo años de Yamaha bastante buenos también, ¿eh? pero es que Pero... en este escenario actual, o sea, hay un dato que a mí me flipa, a lo mejor la gente no le da tanta importancia, pero a mí me flipa. Este es el único piloto junto a los gallos de Ducati, a Bandaya y a Martín, el único que todos los viernes ha metido su moto en la Q3. Es muy difícil, en la Q2, perdón, la Q3 en Fórmula 1, en la Q2. Es muy difícil hacer eso. O sea, es muy difícil con una Aprilia en todos los circuitos del calendario, que la Aprilia va bien en unos sitios sí, en otros Sí, no. En todos los sitios los viernes, que es cuando todavía Ducati no ha mejorado, meter la moto entre los 10 primeros. Y este tío lo ha hecho. Eso tiene mucho mérito. Y luego, en un año en el que ha dominado y ha arrasado Ducati sin piedad, este tío ha ganado la única carrera que no ha ganado Ducati. Pero es que además, en Portimao, si no se le rompe la moto, gana también. sí, sí, Y sí, sí, sí. eso, o sea, es que Estoy a total. principio de año se podía haber puesto líder del Mundial Viñales. Es que podíamos haber tenido a Viñales líder del Mundial en la tercera, la cuarta carrera perfectamente. Quiero decir que luego Ducati mejoró, se fue y ya fue imposible luchar contra ellos. Pero yo he visto a Viñales mucho más regular a lo largo de una temporada que otras veces. Otras veces le he visto más de épocas buenas, épocas malas, más bajón según el circuito. Yo este año le he visto bien en todos lados. A ver, Maverick es un pilotazo, no porque lo diga yo, sino porque los datos, otra vez, en MotoGP, una cosa es lo que se ve fuera y otra cosa es lo que se ve dentro. Hace cosas como esas que dicen de Márquez increíbles, también tiene datos increíbles en su box, ¿vale? Y eso es siempre una atracción para los técnicos, es como un reto siempre, ¿no? Es como lo de Ducati recoge a Márquez porque Honda no puede darle las herramientas,
hostia, Márquez, yo te las voy a dar, ¿no? Siempre a Maverick pasa eso, llega una marca, hostia, Maverick, que no ha triunfado, siempre es como un aliciente para la marca, para darle lo que necesita para ganar, porque los datos siempre lo ponen un piloto muy, muy, muy top, que hace cosas increíbles, ¿vale? Yo siempre lo he visto así, creo que desde pequeño ha sido así, pero MotoGP en esta parte tan técnica, yo creo que aquí, pues bueno, es un poco como la historia de Pedrosa que se repite, ¿no? Un piloto que muy rápido, pero Me, técnicamente con muchos problemas técnicos de grip, sobre todo. me daría mucha lástima que todo este embrollo de KTM le afectase y no le pudiesen dar lo que merece. Y por eso digo que a mí me da pena que no hubiese aceptado Honda en su día. Ya. Yo creo que era un piloto Honda, era un piloto para liderar Honda y creo que estaría mejor allí que no en el Tech Trois, porque al final va a estar en el Tech Trois y con una KTM que va a tener parado el desarrollo. Me da pena porque me ha gustado mucho este año de Maverick. P6, Pedro Acosta, vamos, Pedro Acosta, irrumpe MotoGP con esas derrapadas a lo Márquez, esas salvadas, buenos resultados, casi siempre siendo el más rápido de la marca, por delante de Binder, de Miller. Al final, muchas caídas, ha querido hacer más para mí lo que podía, que ha tirado más de corazón que de cabeza, se ha encontrado con lo que es MotoGP, de gestión, de saber dónde están los límites de la moto, porque MotoGP, como te decía antes, te caes si no controlas el límite. Y al final, pues bueno, a mí me ha sorprendido Pedro Acosta, no me esperaba esto de Pedro, te digo la verdad, no hice una apuesta por Pedro, pero dije, bueno, vamos a ver qué hace Pedro, porque técnicamente en Moto2 lo que a mí me llegó es que no había aprovechado las motos nuevas, se mantuvo con lo viejo, con los datos que ya tenían, fue como muy repetitivo con lo que funciona, al final de Moto2 le costó, porque ya la gente evolucionó lo del 23, dijéramos, y él se quedó con el 22, y pensé, hostia, eso MotoGP chungo, ¿no? Pero mucho esparpajo, muchas ganas de ser el sustituto de Márquez, cosa que esa etiqueta le está para mí costando, porque a pesar de demostrar buen pilotaje y buenas maneras, la gente no acaba de calar el fenómeno Pedro Acosta, no acaba de atraer a la gente de MotoGP para mí. Sí, hay que rendirse con eso. Yo por lo menos me rindo. Pedro Acosta nunca va a tener el impacto mediático que ha tenido y que tiene Marc Márquez, pero yo eso lo achaco simplemente a que Marc Márquez durante muchos años, sus grandes años de logro y su gran irrupción, las carreras se vieron en abierto. Ya está, la gente podía ver las carreras y ahora la gente no puede ver las carreras, es así. O sea, podemos Ya, verlo unos cuantos que pagamos y tal, pero la mayoría de la gente no. Dicho esto, ya, para mí el año de Pedro Acosta ha sido alucinante. Para mí esto es la demostración de lo que es un piloto, ¿no? Un piloto que llega y se adapta a todo, a todo. Ha ido bien en lluvia, ha ido bien en seco, ha ido bien en clasificación, en carrera sprint, en carrera larga, con unos neumáticos, con otros neumáticos. Ha ido bien en todo y ha ido mejorando. No es que se haya quedado estancado donde empezó, sino que se ha notado un progreso en él, se ha notado pasos adelante sólidos que ha ido dando desde la primera carrera hasta la última. Entonces, para mí un año muy prometedor y es otro caso como el de Maverick que me da pena, me daría mucha pena que se viese afectado por todo este marrón de KTM. Me daría muchísima pena porque es un piloto que ahora mismo está ya para merecer, está para darle una moto y a luchar por el título. bueno, yo me acuerdo con su padre que cuando entró al canal hace un par de 3 años, le dije, te doy un consejo, no te muevas de KTM, ¿no? No te muevas de KTM porque KTM yo le dije que sería la marca que querría ser la líder del mundial, que para eso venía y que apostaría muy fuerte por un piloto líder como en este caso es él, y ha sido así, no han apostado por él. Ahora KTM nadie esperaba esta debacle. Sí. Yo sé que Pedro sufre porque le den las herramientas para ganar, él quiere ganar, sé que se quejó, bueno, que tenía muchas dudas y llamaba mucho a Pedrosa, oye, ¿qué pasa? Ahora no, porque ya la moto mejoró, pero hace 2 años cuando firmó, oye, Pedrosa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, tío, que yo subo a MotoGP, la moto es para ganar. Este año ha pasado eso, se ha ido incluso a la fábrica, un tío a pedir explicaciones de qué pasa aquí, cómo funciona esto y que yo quiero la moto, yo quiero ganar aquí, solo vengo aquí a perder el tiempo. Exigente, para mí eso es una demostración de liderazgo total, ha demostrado lo líder que es en este aspecto, cuando ha puesto firmes a toda la fábrica en KTM, ha dicho que Pedrosa tiene que coger el mando. O sea, nada más y nada menos que Pedrosa es el que tiene que decidir, que eso ha sido Pedro, y echarse a la espalda a la fábrica KTM como ha hecho, para mí es muy, muy meritorio, y creo que sea KTM o sea lo que sea, este chaval va a llegar, tío, va a llegar porque Sí. su mentalidad es esa, tío, es esa, ¿sabes?
Esto es lo mismo que he dicho antes con Quartararo. Dorna no puede permitir que desperdiciemos estos pilotos. O sea, estamos de acuerdo en que va a ser muy bonito ver a Pecco contra Márquez, pero más bonito sería Pecco contra Márquez y contra Costa y contra Quartararo y contra Martín. Eso sería más bonito. Yo tengo esa sensación de que estamos desperdiciando talento, aunque el año que viene, cuidado con Acosta. Es verdad que ahora está el tema de KTM, que todo hay que ponerlo con un asterisco, Sí. pero el año que viene va a haber menos Ducatis en pista, va a haber tensión en ciertos momentos seguro entre Pecco y Márquez. Así que cuidado con Pedro, que yo el año que viene creo que puede hacer un año muy bueno. No digo ganar el Mundial, pero hacer un año muy bueno si KTM acompaña. Yo quiero decir una cosa a nivel de pilotaje, de técnica de Pedro, que tiene un don para una cosa que le va muy bien en muchos circuitos, que es la capacidad de girar muy rápido la curva como Rins. Es una versión evolucionada de Rins en ese aspecto, en ese punto central de la curva que la cierra mucho sin perder velocidad, cosa que hace Rins con su cuerpo, tiene una postura parecida a la de Rins, que con esa postura natural suya hace que la moto gire mejor, facilita el giro de la moto, pero en circuitos rápidos ha sufrido bastante. Y a mí me da un poco esa duda, ¿no? De que los circuitos rápidos, de tirarse como, digamos, Peco en Barcelona, ¿no? Dijéramos, de esas curvas rápidas, ahí le está faltando y ese estilo creo que tiene que trabajar un poco en eso, que Marc está trabajando en eso. Marc ya sabe que tiene que trabajar en eso y ya hace tiempo que trabaja. Y yo creo que en eso le ha faltado. En Motegi, por ejemplo, lo hizo muy bien, circuitos que le van muy bien para su estilo, pero tiene que evolucionar en algunos puntos de este reglamento con estas motos y es un poco lo que iremos viendo el año que viene, pero KTM, estando Pedrosa, también es una moto que va a ser siempre así, en ese ADN, muy en V las curvas y no va a ser una moto, pues en principio, más como la Ducati, que es un poco de todo, ¿no? Gira y tiene partes también muy estables en las zonas rápidas, pero en ese aspecto sí que me interesa bastante la evolución de Pedro en esas partes más rápidas del circuito. Pero bueno, iremos siguiéndolo, ¿vale? Vamos con Brad Binder. Sí, vale, vais a atacar con Brad Binder, un tío que a mí siempre me ha gustado y yo, en serio, tío, no. Brad Binder para mí, no sé a ti qué te parecerá, pero a mí, de entrada, víctima de KTM para mí con el Dani Pedrosa, no tiene... Si está Dani Binder no va a ir rápido, llevamos viéndolo año tras año. Cada vez que coge la moto de Dani la tiene que deshacer y hacérsela para él. Estamos así cada semana. Y esta moto le ha ido muy bien a Pedro Acosta y por eso Pedro ha blindado eso, yo creo. Y para mí Binder es una víctima, para mí de la política de KTM de evolución y no para nada le sirve lo que están trabajando y está desesperado cambiando la moto cada vez siempre que se la dan porque lo que se hace a él para mí no le va y algún día que se cuadra pues va bien, pero en general sufriendo bastante un piloto que estaba para luchar por el título antes de empezar la temporada y ha sido una decepción en este aspecto para mí, justificada o argumentada, mejor dicho, por este factor técnico más pedrosista que a Pedro le está yendo bien y a él le está yendo mal. Sí. Es que empezó el año en Qatar, en la primera carrera, con 2 podios, podio al sprint y podio en la larga, y luego no ha vuelto a subirse al podio en todo el año, ni al sprint, ni larga, ni nada. O sea, es un Y le ha bajón costado. alucinante. Y los Sí, viernes y estaba fuera, lejos. Sí, sí. sí, sí. De todos modos, se las ha apañado, es lo que tiene este piloto. Es un piloto que va siempre bien en carrera, incluso veces que sale atrás y que tiene problemas, luego va bien. Se las ha apañado para acabar delante de Pedro Acosta, incluso yendo peor y teniendo más problemas que él. Es verdad que Acosta se ha caído muchas veces y se la ha apañado para sumar puntos, para sumar muchos puntos. Entonces, es verdad que claramente se ha visto que Binder no es el futuro de KTM, el futuro de KTM es Acosta, pero también se ha visto, por poner otro punto de vista, que Binder es un piloto bueno, un piloto útil para estar al lado de un gran campeón, ¿no? Al final los equipos también necesitan eso, necesitan un piloto. Tener a 2 grandes campeones en el mismo equipo es muy raro, lo va a tener ahora Ducati, pero ha pasado muy pocas veces. Lo más normal es tener a un gran campeón y a un piloto bueno de segunda fila, pero que sea fiable y que pueda aportar. Y eso es Binder. O sea, yo no creo que haya sido un año muy negativo para Binder, creo que es un año que le ponen un segundo peldaño, digamos, dentro de MotoGP, pero bien, o sea, ojo, repito, no es fácil haber acabado esta temporada por delante de Pedro Acosta, aunque sea por 2 puntos, con el año que ha hecho Pedro Acosta y con lo bien que ha cuajado rápidamente Pedro Acosta. O sea que para mí tiene más mérito del que parece el año de Binder. Ya. Bueno, y sería otro candidato a comprar el equipo de KTM, ¿no? Coñas Bueno, aparte. tiene pasta.
¿Tiene Dicen que sí, pasta o ¿no? no? Sí, Dicen ¿no? que sí. Pues bueno, vamos con la P4. Al final perdió ante Márquez Bastianini. Y voy a ser un poco duro con Bastianini porque, como siempre, bueno, dos ejemplos que se han visto, la gente decía, no, ya verás Bastianini. La gente lo ponía en un sitio que yo, es un buen piloto, resultón para mí en estos que llegan a Ducati. La Ducati funciona, ellos van rápido. Hemos hablado de Bezzecchi, antes hemos hablado de otros pilotos, él quizá tenga un punto más, un piloto más singular que hace muy buen el pick-up, levanta muy bien la moto. Esto ayuda en este reglamento, sobre todo a final de carrera, con los neumáticos. No es que los consuma mejor, no es que los consuma mejor, es que al principio no va tan rápido, no los consume tanto los neumáticos y llega con más neumático y al final, cuando tienes ese pick-up, pues al final tienes menos, sufre menos neumáticos, pero era claro, para mí Márquez se merecía más la P3 que Bastianini, pero al final un digno compañero de equipo de Pecco, lo ha hecho bien, ha estado allí, ha ganado carreras, lo ha hecho bien. Le damos un 7 o un 8 para ser lo que es Ducati oficial, de nuevo, la mejor moto de la parrilla de largo. Y nada, poco más que decir, aproveché lo de Ducati, gracias por todo lo que me habéis dado. Ahora voy a KTM, en el test ya sufrió, así que Mucho. no espero nada ya de Bastianini sin esta moto que tan bien le ha ido estas temporadas. Este piloto sería, lo he pensado alguna vez, esto es medio broma, ¿no? Pero le vendría muy bien, sería el gran beneficiado de que en MotoGP hubiese safety car, ¿eh? Como en la Fórmula 1. ¿Te imaginas? En la Fórmula 1 a veces Buah, pasa que, bueno, hay una carrera, de repente sale el safety car, los agrupa a todos sí, y los sí, sí. relanza otra vez. Eso es Pues una este putada, sería el gran tío. beneficiado. Sí, Yo sí. cuando veo las carreras y pienso, joder, tío, ahora la ventaja me la... ¿Sabes? Es una putada, Sí, tío. sí. Pues este Sí, sería el sí. gran beneficiado, ¿no? Porque ha hecho un año. A ver, ha hecho un año, pues lo que es él. Él es un piloto de brillar 4 veces al año. Sí, Lo fue, e incluso la temporada que ganó el título, de Moto 2, quiero decir, fue así. O sea, era un piloto sí, de total, total. Ah. puntualmente, ahora aparezco, ahora desaparezco y tal. Lo que pasa es que fue un año de muchas irregularidades. Cuando se cuadran Pero los astros, está arriba, exacto. Sí, sí. sí, a mí lo que me parece sorprendente es el año que hizo en su día con el Gresini, del que ya hemos hablado varias veces, y que le valió estar aquí, porque al final este era el sitio de Martín, Sí, y bueno, pues Bastianini se coló por una vía de servicio, y aquí está, pero ha estado muy lejos de Bagnaia y de Martín, sí, muy sí. lejos. Es que yo creo que su actitud, su rostro, sus palabras, sus expresiones, es como Su decir, manager joder, vaya suerte que tengo de tener esta moto, ¿sabes? No sé, es lo que me transmite a mí siempre, ¿sabes? Lo de Bastianini, ¿sabes? tiene un Porque es manager como que se que mueve bien. tú ves a Martín o a Pecco y son líderes que interfieren en la moto, incluso, no sé, y él es un poco más como que está agradecido para mí, la sensación de, hostia, me ha tocado esta moto, pues de puta madre, la voy a aprovechar, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Es Buen que tío, en es un ningún tío... momento, o sea, ya hemos hablado más de posibles disputas que de momento no las ha habido entre Márquez y Pecco por la dirección del desarrollo que entre Bastianini y Pecco. O sea, Exacto, sí, nunca sí, se ha sí. dicho nada de Bastianini, me No. gustaría que la moto fuese por aquí o por allá. Nunca se ha dicho nada. Hemos hablado de la costa del liderazgo, pues él pues, ha sido pues, un piloto agradecido, yo creo, con lo que ha tenido. Gregario, Y, Gregario. sí, y bueno, y se decía que, eso, pues, que sería el que iba a derrotar a Pecco, no sé cuántos, que yo esto ya, pues bueno, ya, Sí. no, ya dije que no, pero ya dije que con la 23 también iba a sufrir, con la GP23, y al final, pues bueno, fue bastante así. Pero bueno, estamos a punto del podio, Roberto. Vamos con la P3 para Marc Márquez. ¿Qué decir de Marc Márquez? ¿Qué decir de Marc? Que yo creo que ha sido el piloto que ha vuelto a la ilusión a las carreras este año. Volver a escena ha sido increíble. Yo creo que Márquez, me quedo yo con muchas cosas, pero con algo que se quiso ignorar de Márquez, que yo me acuerdo cuando salía mucho en el canal de Nico, le daban por hecho que Márquez iba a ganar y digo, bueno, a ver, vamos a valorar lo que está haciendo Márquez, que me encanta que Márquez haya sido muy repetitivo en eso, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en mejorar, en adaptarse, en cambiar y en, sobre todo, que la gente valore ese trabajo que ha hecho de cambiar todo lo que hacía él antes, cosas muy raras con las motos, básicamente, muy diferentes a lo que lo que se hacía ahora en este contexto, y cambiar eso no ha sido fácil. Y un tío que, como Márquez, atención, que duda de sí mismo, tenemos que entender la situación en la que estaba realmente, ¿no? De que él dudase de sí mismo a final de la temporada pasada, para mí ha sido increíble. Ha sido un piloto que ha trabajado mucho este año, ha mejorado bastante. Creo que la GP23 a él le ha perjudicado bastante menos que a los demás, porque es un piloto que no tiene tantas manías.
y un piloto que ha sabido también respetar a Peco y a Jorge, que les ha dado bola a ellos, ¿no? Y que Peco y Jorge hace un año y medio pues eran nada para la afición, y yo creo que Márquez ha sido un factor clave en este MotoGP para entender que el MotoGP está en un buen momento de pilotos rápidos en este momento, y que ahora mismo esa adaptación que hizo el año pasado con la GP25 o el año que viene, yo creo que no va a tener límites. Márquez mentalmente es superior a todos en parrilla como ambición, ¿vale? Y yo creo que eso va a ser clave para el año que viene. Pero gran año de Marc. Yo, sinceramente, es un poco lo que me esperaba. Trabajo, aparecer, sufrir en ese aspecto, ir con el gancho. He ido con el gancho muchas veces. Físicamente he acabado agotado porque iba siempre mucho más esfuerzo que los de delante. Pero es un poco lo que me esperaba, y quizá sin menos errores, que yo lo que pensaba era que estará luchando por el título por no fallar. Al final ha fallado y eso lo ha apartado del título. Si no, era un poco lo que me esperaba de Marc, ¿no? Acabar llegando, acabar adaptándose, pero siempre teniendo en cuenta que los de adelante eran bastante rápidos. Sí, el año de Márquez tiene muy pocas pegas. Claro, es muy difícil hablar de él porque supongo que los que esperaban que ganase el Mundial, pues cuando ven que se ha quedado a 100 y pico de puntos de ganarlo, dirán que, o sea, le suspenderán su año. No, el GP23. No, bueno, pero ya eso ya se sabía cuando se hizo la predicción. O sea, cuando la gente hacía la predicción de que Márquez iba a ganar este año el Mundial, ya se sabía que iba a llevar una GP23. Sí, pero la gente decía que con el GP22 se podía ganar al GP23. Sí. Hicieron la regla de 3, que la GP23 puede ganar al GP24. Sí. Entonces, con el GP23 era más difícil y muchos pilotos no han ido rápido. Entonces, todo ese error de predicción ha sido achacado a la GP23. Que hay un factor GP23 que está claro, que está ahí, pero que yo creo que al final Márquez al principio no tocaba hablar de eso porque el pilotaje tampoco era, ¿sabes? Al final yo creo que sí que tocaba hablar de eso, pero al principio no, ¿sabes? Sí. Sí, es que él mismo lo ha dicho. O sea, a ver, su año tiene muy pocas pegas. O sea, muy pocas pegas. Sobre todo ha conseguido adaptarse a un tipo de moto muy diferente a lo que él conocía. Sobre todo eso es lo primero. Y luego, en todo momento, desde el principio hasta el final, ha sido muy competitivo. O sea, siempre ha estado siendo la mosca cojonera, ¿no? Que se suele decir. Siempre ha estado incordiando desde el principio hasta el final. Incluso cuando era menos competitivo, ha estado ahí. Entonces, es que no te digo de ponerle un 10, porque no le puedes poner un 10, pero un 9. O sea, le ha faltado un poquito a una vuelta, que él mismo lo ha dicho. Le ha faltado seguramente un pelín de velocidad en carrera que todavía tienen Peco y Martín, pero ha sido un año muy bueno. El problema es que mucha gente tiene la percepción de que este año ha sido una decepción, porque claro, aquí, o sea, la gente que está en los chats de YouTube o en las redes sociales y tal, es gente que es muy fan, es muy fiel de MotoGP, es muy fan y está muy metida, pero una persona normal de a pie que es fan casual de MotoGP, lo sigue de rebote, a ellos le habían bombardeado con que Márquez iba a ganar el Mundial este año, de repente lo ven tercero a 100 y pico de puntos y se piensan que ha sido un año decepcionante. Y ese es el problema que ha habido este año, que hay mucha gente creyendo que el año de Márquez ha sido malo, cuando para mí ha sido muy bueno, ha sido un año muy bueno. Exacto, Márquez ha sido una víctima de los medios y él se ha apartado porque le estaba afectando, porque era todo presión. Y a mí por la calle, cuando la gente me ve, que me conoce, oh, que te gustan las motos, hostia, Márquez, y la gente que tú dices que no es asidua a MotoGP, dice, hostia, tío, ¿qué pasa con Márquez? Yo no, yo le explicaba, ¿no? Por la gente que no está siguiendo el Mundial mucho, la gente que ve un evento porque es algo grande, ¿no? La final de Roland Garros, nada, pues la ves, pues no ves tenis nunca, ¿no? ¿Está Márquez para ganar? Ah, pues voy a ver a Márquez, ¿no? Hostia, no gana, ¿no? Hostia, la gente pone la tele, hostia, que no ha ganado. Entonces, ha habido muchos momentos en los que la audiencia, yo lo he visto en el canal, desaparecía, tío. Llegaba Márquez, oh, la gente Márquez. Si iba Márquez, la gente el sábado ya lo hacía mal, el domingo no veía la tele. Digo, bueno, ¿sabes? Era como una... Yo creo que Márquez ha sido muy crítico con eso, muy crítico... Lo ha dicho claramente, pero tampoco ha sido muy vehemente diciéndolo, porque has dicho, bueno, es que la gente decía, y yo pedía el perfil bajo. Se ha pasado todo el año callando a los medios que estaban inflando eso, ¿sabes? Y yo le decía, escuchad a Márquez, escuchadlo. Y la gente seguía con su rollo, ¿sabes? Esto ya lo hemos hablado tú y yo de todas formas alguna vez por privado. Márquez es el único piloto actual de MotoGP que se puede permitir
quedar bien él en sus declaraciones, porque luego tiene a gente que habla por él y que dice otras cosas. Sí, entonces yo no me fijo tanto en él, no me fijo tanto en lo que él dice, sino en lo que dice esa gente que habla por él. Esa gente que habla por él, al principio de temporada fanfarroneaban con que Márquez iba a arrasar, y ahora ya el discurso que tienen sobre la próxima temporada es Es más mucho más prudente, bajo. más prudente, Mucho más más prudente. bajo, cuando debería ser más alto. Debería ser como ahora que tenemos igualdad de Sí. motos, ahora sí. Y es Yo, mucho más bajo. Y yo creo que eso es porque el propio Márquez quizás llegó a Ducati pensando que iba a ser un camino más fácil y ahora se ha dado cuenta de que va a ser más difícil. Que eso no quiere decir que no vaya a ganar. Puede sí, sí. ganar, pero que va a Sí, tener que sí. sudarlo. Yo el otro día lo dijo en un vídeo esto, que la gente ahora está siendo más prudente cuando realmente puede ser más optimista que el año pasado. Era más optimista el año pasado que este. Y hombre, este año hay que ser más optimista que el año pasado, porque tiene un año de experiencia, que yo siempre lo he dicho, aparte del pilotaje, de trazar por aquí, trazar por allá, adaptarse a la Ducati, en entenderla, en cambiar cuando llueve, cuando no, los cambios, las estrategias son muy diferentes. Aparte de pilotar diferente, las estrategias con los neumáticos son diferentes y él ha cambiado muchas cosas. El año que viene tendrá mucha experiencia no solo en trazar o en adaptarse a la frenada, a la moto que también, sino en trabajar con el equipo y en saber la segunda moto qué moto tengo que tener. En Honda tenían todo siempre hecho, era siempre la rutina, dijéramos, pero en Ducati a veces pues es diferente las rutinas de trabajo, y todo eso ha tenido experiencias este año que le servirán mucho para el año que viene, ¿vale? O sea, esto es importante también Sí. destacarlo. Bueno, yo un 9 seguro para Marc, y bueno, y espero el año que viene pues que sea un año de esos fuertes, ¿no? De Lorenzo Rossi, ¿no? Esos, ¿no? Que son dos tíos al 100%, al 200% por luchar por ganar, ¿sabes? Y sería un año bonito el año que viene que fuese así con Pecco. Bueno, ya se verá eso. Bueno, Roberto, quedan dos, ¿vale? Y vamos con P2 Pecco Bagnaia, el año que cuesta a Ducati explicar esto. Cuesta a Ducati, y les ha costado. Yo creo que ha sido un año en los que Ducati se queda con ese sabor de boca, ¿no? Dice, hostia, tío, es que tantos errores de Pecco. Ha sido muy rápido, ha sido un tío que ha dejado una buena sensación. Y yo creo que en MotoGP ha habido un discurso, creo, no sé si esto vas a comprar o no, que mucha gente ha estado recalcando que se lo merece Jorge Martín, ¿no? La gente lo ha recalcado mucho porque realmente, si tú miras los datos, ha sido, coño, como que la gente no entiende que al final no haya ganado a Pecco, ¿no? Incluso en Barcelona la aplaudieron a Pecco. Ha demostrado ser un buen piloto, ser rápido, ser buena persona, ser un tío, pues, bueno, que ha calado al final este año. Y lástima, pero al final las cosas son así, ha tenido toques, y una cosa que me ha impresionado, que no sé si era tú también lo compartirás, es que los toques en los que él cree, y yo creo que no es directamente culpa suya, ha dicho que ha aprendido de eso, y aunque yo creo que tengo razón, puedo evitarlo y evitar esas situaciones que el año que viene creo que no va a repetir, de pasar tan justo y tal, ¿no? Que eso es algo que, bueno, pues que se ha dado cuenta de que al final el control lo puede tener él antes que el reglamento, y ha decidido aplicarlo él antes que seguir pues diciendo que pues, sanciona a Márquez o a Alex Márquez o quien sea, ¿no? Pero bueno, buena Es que sensación, y la lástima. lo de los toques de Pecco es como lo típico, ¿no? Tú te metes en un barrio peligroso y te roban No te y metas, vale, ¿no? no, la Sí, culpa es sí. del que te roba siempre, por Sí, no, supuesto. pero no te metes Pero ya. tú lo podías haber evitado. O sea, si Exacto. no entras allí, Totalmente. pues Totalmente. entonces siempre es eso. Pecco tiene una forma de frena tan salvaje que el otro piloto para adelantarle tiene que hacer a veces cosas un poco exageradas, o a veces él hace mucho lo de volver, lo de dejar que el otro se pase y él volver, Sí. y eso le ha... Yo creo que él tiene que aprender mucho de esta temporada, y por las declaraciones que ha hecho ha aprendido, porque nunca ha sido tan superior, nunca ha sido tan superior como este año en cuanto a velocidad pura. No lo fue ni el año pasado ni el anterior, pero ha perdido el mundial por esos incidentes, y ya no solo incidentes con otros pilotos, sino veces que se cae el solo, Sí. errores en carreras en las que iba ya el solo, estaba la carrera terminada. Yo creo que él tiene que aprender, y va a aprender seguro, porque él siempre aprende, de lo que ha pasado este año. Y yo me espero el año que viene a un Bagnaia más constante y más Más sólido, ¿no? seguro. Sí. Sí, porque desde luego no se le puede poner ninguna pega a su velocidad, si es que ha sido claramente el piloto más rápido. Pero dicho esto, no se merece el mundial. Mucha gente está diciendo se merecía el mundial. Pues yo creo que no se lo merecía. Es que al final si tú eres el más Sí. rápido y aún así no has ganado,
Sí. ostras, a lo mejor no te lo merecía. A mí me da pena que un tío tan rápido no ha podido controlarlo, ¿sabes? Eso digo, Claro. hostia, qué lástima, ¿no? Porque la velocidad la tienes, si tú no eres rápido no ganas un mundial de entrada, ¿no? Sí, Y pero lo esto tienes es y no has como sabido aprovecharlo. si yo juego contigo al tenis y yo soy mejor que tú y me ganas tú. Y me lo merecía yo porque yo era mejor que tú, pero pues Ya, te tenía que haber ganado, pues ¿no? Si yo soy mejor exacto, que tú, te tenía que totalmente. haber ganado. Yo aquí no le quito méritos a Jorge, ni mucho menos, pero ha sido un año que esa sensación la ha dejado allí. Peco y yo, en esto quiero decir una cosa, que el año pasado yo dudé de Peco y lo saben gente que me sigue, porque Peco acabó el año con dudas el año pasado y yo no me Sí, sí. esperaba este Peco. A mí me ha sorprendido mucho, mucho, mucho el año de Peco, porque yo pensaba que el año pasado estaba como desconectado, o sea, es como ese efecto Cribillé, y digo, hostia, después de lo de Barcelona sufrió, acabó el año con dudas y pensé, hostia, a mí me ha sorprendido mucho lo de Peco y hay dos temas que el año que viene creo que van a ser fáciles, entre comillas, de resolver. Uno, lo que tú has dicho, ¿no? Entender que no entres al barrio a que te saque la navaja, ¿no? No va a entrar ya al barrio, no va a entrar en esas batallas a caerse. Y el otro es la parte técnica, porque dicen, la gente a veces no entiende que se caiga, un tío del nivel técnico de Peco que se caiga de esa manera, es como incomprensible, ¿no? Porque si él no tiene respuestas, al final parece que, según han dicho, ha encontrado ese factor de los balances de la moto, con el sprint, con el depósito pequeño, que las caídas que ha tenido han tenido una explicación técnica, ¿no? La de Sepang, por ejemplo, de Barcelona, fueron al cortar gas un poco, la moto tiene tendencia con ese depósito a girar más de golpe y hacerle una cosa inesperada. Y detectar eso, tío, estamos en un MotoGP realmente exigente y en los que los pilotos que ya van al límite, como han ido con la Ducati, Pecco y Jorge, descubren cosas realmente increíbles en este MotoGP, ¿no? Lo de Jorge, que Sí, luego sí. hablaremos, de esa pieza que cambió para no caerse, me parece increíble que hayan llegado a este límite de velocidad los dos y que detecten cosas como eso del depósito, que sí es cierto que eso es así y Ducati se lo soluciona. Joder, la caída de Barcelona cortó medio segundo. Es que, ¿cómo te vas a caer cortando medio segundo? Un piloto que es campeón del mundo dos veces, es incomprensible. Pues hay algo ahí de fondo que hace que eso tenga una explicación, porque no puede ser que un piloto de ese nivel falle de esa manera, no, sepa. Y lo de Sepang igual, la moto se le cerró porque iba un poco más lento, porque estaba guardando para atacar después, cortó un poco antes y la moto se cerró sola, pilló el bache y se cayó. Y hostia, ¿sabes? Entonces eso Es lo han que detectado, parece, tío, y me parece increíble, tío, y increíble. ese para mí, ya lo hablaremos en otros vídeos porque no es el tema de hoy, pero para mí es el gran desafío que va a tener Márquez el año que viene, que es el de ser lo No caerse. suficientemente rápido. No, pero no me refiero a que Márquez necesita ser el año que viene lo suficientemente rápido como para que Peco vaya al límite. Porque Martín era tan rápido que Peco tenía que ir al límite y Sí, ahí llegaban los errores. sí, Si Márquez no es tan rápido, Peco le puede controlar fácil, como pasó en la última carrera de Barcelona. En la última carrera de Barcelona, Martín no tenía que arriesgar, iba lento. Márquez estaba detrás de Peco, pero estaba colgado y Peco iba muy tranquilo. Y si tú miras los ritmos de carrera, es una carrera lenta, pero bastante lenta la carrera de Barcelona, la última. sí, sí, Y es por eso. la carrera fue un segundo, la vuelta rápida un segundo más lenta que la Sí, sí. sprint, la vuelta Y rápida. los Cosa que ritmos, ¿eh? no... Sí, sí. Entonces fue por eso, fue porque Peco no tenía rival. O sea, porque Márquez no era lo suficientemente rápido como para darle guerra y Martín no estaba arriesgando. Entonces, ese es el gran desafío para mí que va a tener Márquez de cara al año que viene. ¿Y a ti te sorprende que esté tan tranquilo o aparentemente tranquilo ante la llegada de Márquez y que no se inmute cuando es un tío, o lo parece, realmente es así por dentro, o tú crees que es postureo, que está preocupado, ¿no? Porque aparentemente es como que le da igual, ¿sabes? Que haya venido Márquez, no sé. Bueno, él tiene que estar preocupado seguro, pero también tiene que estar preocupado Márquez. Es que yo creo que los dos están preocupados, solo que bueno, pues no es una persona que no lo exterioriza. Lo hemos visto caerse en situaciones súper dramáticas y no exteriorizarlo. O sea, es una persona que se lo queda muy para adentro, muy para sí, pero debería estar preocupado y si no está preocupado es un inconsciente. Tiene que estarlo. Ahora, otra cosa es que él esté convencido de que le puede ganar. Eso seguro. Seguro que él está convencido de que haciendo bien su trabajo le puede ganar a Márquez, pero no, o sea, si su compañero de equipo fuese a ser yo, entonces no estaría preocupado, pero si es Márquez, lo normal es que esté preocupado. Yo creo que Peco es un tío inteligente y que entiende los datos, ha visto a Márquez pilotar y creo que él, con los datos en mano, cree que lo puede vencer. Y otra cosa es que Márquez es un tío que aprieta bastante
y a él le va esto, o sea, que Márquez la apriete, él tiene presión, él relajarse no le mola, ¿sabes? Y la presión que le pueda ejercer Marc para él es una motivación, ya sabes que siempre que la aprietan, al final el tío Él, lo saca, ¿sabes? O él sea tiene que que, mentalizarse mucho, mucho, mucho para lo que va a pasar el año que viene. Empezando ya por las primeras carreras. Si yo fuese alguien cercano a él, básicamente, yo le daría el consejo de mentalízate para las primeras carreras, porque las primeras carreras son todas circuitos favorables a Márquez. Acuérdate que no vamos a Losail al principio. O sea que las primeras carreras creo que son Burirán, Austin, Argentina, circuitos de izquierda, circuitos muy de Márquez. Entonces, es posible que empiece el campeonato y las primeras carreras Márquez le esté dando pal pelo. Y él se tiene que mentalizar de que, cuidado, de que esto solo no ha hecho más que empezar, llegarán las mías y tal. No irse del campeonato. total, brutal va a ser el año que viene, ya verás. Campeón del mundo Jorge Martín. La causa, una cosa es uno de los argumentos también guays es la causa, ¿no? El piloto que no quería en Ducati al final ganó con la Satélite, ¿no? ¿Cuántas cosas han derribado de mitos, ¿no? Con la Ducati, ¿no? Que iban a parar a Jorge, que no podía ser una Ducati Satélite ganase y tal. Al final, el mismo sorprendido es Jorge Martín. Y al final esa causa que yo llegué a mitad de temporada, la segunda mitad de temporada, a pensar que se lo merecía Jorge, incluso lo decía en mis directos, casi que quiero que lo gane Jorge, porque se está currando, ha entendido el límite, Pecco se está cayendo, él ha entendido mejor eso, y al final no te sirve nada correr mucho si al final no te aguantas en pie, obviamente, y esa causa, ¿no? de Ducati, ¿no? Que en Mugello ha sido un año complicado para Jorge a nivel emocional, no ha sido fácil gestionarlo, tenía ese fichaje en Barcelona, Mugello casi a tocar, pasó lo que pasó, se tuvo que ir a Aprilia, todo eso es un lío bastante fuerte que aparentemente no le ha afectado el resultado, y la gente al final, yo creo que esto ha sido uno de los motivos que le ha gustado que Jorge Martín también se llevase ese título, ¿no? El que no quiso Ducati al final se lleva el título a la marca rival italiana que es Aprilia. Un 10 para Jorge a nivel mental, el tema del psicólogo, un cambio radical, un cambio que a mí los pilotos que cambian en esto es de aplaudir. El año pasado tuvo declaraciones feas, momentos feos, lo de Chester el año pasado, lo que pasó, que tuvo esa reunión con Ducati, y al final un discurso muy bueno, muy deportivo, brutal, y nada que decir a Jorge Martín, nada que decir, se lo merece, y nada, pues qué mejor manera de irse Ducati con el número 1 con la Satélite a Aprilia, tío. Se ha notado muchísimo, desde mi punto de vista, que el año pasado Martín no estaba mentalizado para ganar un mundial o para luchar por un mundial, y este año sí. El año pasado empezó el campeonato y Pecco empezó a escaparse, y de repente Martín ganó aquella carrera de Alemania y parecía que se acercaba, y ahí dio la sensación de que Martín no estaba listo para luchar por el mundial. Él no se había mentalizado para ello y de repente se encontró en esa situación. Y este año, desde el principio, desde la primera carrera, Martín tenía muy claro, y se ha visto, que él podía ganar el mundial, que podía luchar y que podía ganar el mundial. Y bueno, pues desde el principio hemos visto que ha sido súper regular, que ha ganado cuando podía ganar, cuando no podía ganar se ha conformado con los resultados, y ha sido un plan perfecto. Ha cometido errores, no podemos negarlo, el de Misano es clamoroso, tiene un par de caídas por ahí, sobre todo la de Alemania en la última vuelta con la carrera ya casi acabada, pero en general es que se lo merecía. O sea, es que cuando se habla de quién se merece el título, para mí no se lo merecían los dos, para mí se lo ha merecido Martín. Creo que es el que más ha hecho para ganar el título, creo que es el que más se ha mentalizado desde el principio que esta era una batalla por un campeonato y no una batalla por ganar las carreras, y es justo campeón, justísimo campeón, y ojalá que no se acabe esto aquí. Lo mismo que hemos dicho antes con Quartararo y con Acosta, lo vuelvo a decir con Martín. Ojalá que este no sea el último año que vemos a Martín. Ojalá que podamos tener la oportunidad de seguir viendo a Martín luchando por títulos. Bueno, va a ser el que viene, será complicado con la Aprilia de momento lo que parece, pero quién sabe lo que puede pasar. Pero bueno, ha sido un año... Ya digo, yo creo que lo va a hacer mejor de lo que mucha gente cree, ¿eh? Ya. El tema es que ser regular, pedir Sí, eso una no. moto irregular es como que igual dices una carrera, hostia, lo peta, y luego otra carrera, hostia, es que está al 8, Eso. ¿sabes? No sé. Por ahí voy Es yo, que por ahí voy yo. encontrar regularidad va a ser complicado, ¿eh? Creo que va a hacer más podios de lo que la gente cree. O sea, la gente Ya. cree que Martín no va a subirse al podio, y yo creo que el año que viene Martín puede subirse al podio e incluso puede ganar alguna carrera, ¿eh? Ya.
Bueno, ha sido un año emocionante. Yo ya hacía semanas que decía, gane quien gane, va a ser buenas sensaciones, porque si hubiese ganado al final Peco por lo que sea, porque otro error de Jorge Martín, también había hecho muchos errores Peco al final, no hubiese pasado tampoco nada, pero en ese momento parecía como que al final sí que Jorge estaba amarrando más y, hostia, un error de Jorge Martín al final era como una especie de desastre, ¿no? No solo merecía al final ese error, yo creo, porque estaba en ese modo bueno, más prudente, dijéramos. Y a mí me ha sorprendido una cosa que siempre lo he dicho de Pramac, que yo creo que en esta valoración de Jorge hay que meter a Pramac, tío, porque al final Pramac, a nivel técnico, o no sé si es Jorge o Pramac quien ha sido el responsable, han sido superiores muchas veces a Ducati y Lenovo. O sea, muchas veces Ducati estaba perdida con la moto, con Bastianini, con Pecco, y los de Pramac estaban siempre dando soluciones a Jorge Martín, que me ha parecido un año espectacular, no solo de Jorge, sino del equipo entero, incluso de Fonsi, que Fonsi me encanta, ya lo sabéis. Pero ha sido una demostración total del equipo más el piloto contra Ducati y Lenovo. O sea, ha sido una paliza, yo creo, bastante importante en ese Sí. aspecto, ¿vale? Ya el año pasado, ¿eh? Ya el año pasado muchas veces tenían más soluciones que... Lo que pasa es que el año pasado les pilló a todos de nuevas. Ya te digo, no se esperaban ni el equipo ni Martín estar en la pelea por el título. Pero este año se ha notado desde el principio el trabajo psicológico del que tanto se ha hablado. Se ha notado. O sea, ha habido 2 o 3 momentos o más momentos en la temporada en los que se ha notado y ya te digo, pues bravo por ellos. Se lleva un equipazo Yamaha y yo creo que ya podemos decir este debate que ha habido alguna vez que Pramac claramente es el mejor equipo satélite de la era MotoGP. O sea, ya no hay ninguna duda, ¿no? Sí, Había gente todavía que decía Gresini y tal. ya. Y una cosa de técnica de Jorge, que me gusta hablar de estos temas siempre, tiene un punto de Márquez en el aspecto de explosividad del viernes, ¿no? Es de los pilotos que más rápido va el viernes, pero que menos evoluciona. Eso va muy ligado a los pilotos tipo Márquez o tipo él, que si os fijáis, Márquez, bueno, a menos a un momento que ha cambiado el setup de la moto porque se ha liado con lo que sea, pero a nivel de evolución, sí que Pecco ha conseguido siempre escalar más y él el viernes siempre era muy fuerte y el sábado y luego al final pues no daba más, ¿no? Esa estanquidad en la evolución, que también le ha pasado muchas veces a Marc, o le pasaba muchas veces a Marc en Honda, desde el minuto 1 ya era rápido con la Honda, y ya era así todo el fin de semana, ¿sabes? Y hay muchos pilotos que van construyendo el fin de semana, esa capacidad de construir la moto de Pecco, quizá él la tenía más pronto, ¿no? La tenía ya hecha el viernes, pero que sí que quizá eso es un punto que a mí me gusta más destacar del otro lado, que la capacidad de mejorar la ha tenido, y creo que un punto más Pecco en este aspecto que Noel. Pero ahora sí, eso le ha Sí. dado mucha solidez, yo creo, y más gestión. Y eso ha sido las claves por las que yo creo que ha ganado el Mundial, ¿no? Que ha tenido que se conocía más el viernes que Pecco, y eso le ha dado la capacidad de enfocar el fin de semana, más de control, que no más de Pecco, más de querer reventarlo el domingo, ¿sabes? Un poco la diferencia que creo que ha pasado. Es que Martín es un piloto que por estilo recuerda más a Pecco. No digo que sean iguales, pero recuerda más a Pecco que a Márquez, quiero decir. Pero luego Actitud, sí, sí, actitud, adaptación, capacidad de adaptación y tal, es más de ese desparpajo, sí. perfil de Márquez, de Acosta, es más ese perfil, sí, es verdad que es bastante curioso. Sí, sí. Muy bien, Roberto, tío, ha sido un análisis, yo creo que muy guay de los pilotos. No me esperaba hacer un vídeo de esto, al final me has convencido y me ha gustado, incluso no he preparado nada, he venido del trabajo y todo lo que he dicho ha sido espontáneo, de lo que yo llevo dentro. Yo soy una persona que, a diferencia de vosotros los profesionales, que estudiáis más las cosas, apuntáis, anotáis. Yo a veces que salía con Nico tenía la libreta con anotaciones, tío. Yo no soy incapaz de anotarme nada. O sea, yo hablo por mis sensaciones y a veces, el otro día hicieron en el canal de Fran Santa Clara, entró un chico que hacía análisis de datos y era increíble porque todo lo que estaba diciendo, yo es lo que sentía, pero yo no lo transmito en datos, lo explico como mi sentimiento, ¿sabes? ¿Entiendes o no? Es Y que entonces, te voy a decir una cosa, que yo no tomo, yo no soy ese tipo de periodista que toma datos porque que toma apuntes y tal, no lo hago nunca, pero porque tengo una virtud entre las pocas que tengo, pero tengo una que no me puede negar nadie, y es que tengo muchísima memoria. No sé por qué, pero ya, desde pequeño tengo una memoria fantástica para acordarme de las cosas, de los años, ya. de aquella carrera, aquel entrenamiento libre.
Entonces, esa es una ventaja con la que juego siempre, que muchas veces estoy aquí haciendo estos directos o también en el de Fórmula 1 y la gente me escribe y me dice esos datos, ¿cómo lo sabes? ¿Que lo tienes apuntado y tal? Y no, tío, me acuerdo, Lo simplemente me interiorizas, sí. viene, lo tengo archivado y abro la carpeta y ahí está. Sí, sí, no, pues me ha gustado porque esto de repasar piloto a piloto y hacer este discurso inicial de la foto, cuando hace la foto, digo, hostia, me he sorprendido hasta a mí mismo y digo, hostia, pues sí que tengo rollo para hablar de los pilotos, ¿sabes? Sí, sí. Porque a veces los canales de YouTube, a mí me pasa bastante, primero este año he hecho muchos directos de carreras, que es otro rollo de información, ¿no? Narrar, ¿no? Y luego llegaba cansado al vídeo del análisis, a veces lo hacía para cumplir y luego acababa el vídeo, el análisis y me decía, hostia, qué mal, ¿no? Era como demasiado trabajo y el análisis me salía mal, pensaba, ¿no? Y muchas veces con lo de Márquez, a veces con las cosas y luchar un poco contra los mensajes generalistas, ¿no? También te lleva a veces a evitar hablar de lo Me que tienes que desgasta. hablar y si te desgasta o te hace que te emplees tu tiempo en rebatir otras cosas, ¿no? También. Sí, Y a veces es mejor ignorar lo que se dice por ahí y hacer tu discurso, ¿no? Y bueno, sí. me ha gustado hacer este vídeo. Y te Mientras agradezco tú a ti hagas porque lo ha sido idea tuya. tuyo, mientras tú hagas lo tuyo y los demás hablen de ti, está todo bien. El Sí, problema ¿no? es cuando hablas tú de los demás. Sí, sí, exacto. Muy bien, Roberto, pues creo que me dijiste a las 9 que te ibas, ¿no? Son las 9. Yo estaba viendo el tiempo y estaba No, sufriendo. no, Ah, no, vale, tranquilo, vale. tranquilo. Vale, 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 vale. Tengo luego tengo luego programa a las 10, pero no, ahora Ah, ceno y vale. todo, me da tiempo. Vale, pues antes de nada quiero, los que estáis en directo ahora, que recordaros que tenemos dos vídeos aquí que son muy guays, ¿ok? Los pongo aquí abajo. El sorpaso, que ahora voy a hablar también de Roberto con Roberto con esto, perdona, y el de Antonio Cobas. Tenéis dos super vídeos, que el de ayer fue muy guay también. Lo digo porque tenéis contenido en el canal a saco estos días, hay muchos vídeos cortados también, tenéis de todo. No os perdáis estos dos vídeos, el de ayer, el sorpaso y el de Antonio Cobas. El Antonio Cobas es imprescindible a la gente amante de la técnica de MotoGP. Y el sorpaso, tío, que ayer hice vídeo del sorpaso, bueno, que es una palabra que no sé si se adapta bien a MotoGP, pero Sí, bueno, sí. queda bien. Pero Se sacó de la política y ahora ya se usa para todo, sí, ¿eh? exacto, es de política, ¿no? Sí, sí. Pero, pero es que a veces compruebo, ¿no? Digo, hostia, que no diga algo que luego me ataquen, ¿no? Que no, que no es correcto, ¿no? Pero hice unos recuperatorios de sorpasos, ¿no? Bueno, sobre todo el de Pedrosa, ¿no? Que llegó Te lo vi, Stoner te y lo vi, Márquez. te vi el vídeo, sí. Hostia, y después de ver el vídeo, piensas, hostia, es que puse esta foto después. Mira qué foto, tío. Esta foto es como, ¿sabes? Para preparar el meme del sorpaso, ¿sabes? De decir, joder, le voy a entregar el uno a Marc Márquez. El sorpaso, tío, es que yo, vamos, después de lo de Lorenzo, ¿quién esperaba lo de Lorenzo con Valentino, eh? Lo Yo que pasa Lorenzo es que me pilló. todos los sorpasos que sacaste tú ayer tienen una cosa en común y es que llega un joven a donde está el veterano y le echa. Aquí llega el veterano donde está el Ya, joven. ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, tío, pero es que, bueno, veterano y semi-veterano, porque de la experiencia de Peco, Sí, sí. ¿sabes? Sí, pero que en todos los Pero, casos Lorenzo era el sí. joven, llega Lorenzo y se va a Rossi. El caso de Bueno, Quartararo y Maverick. Bueno, el quizá de el de Stoner y Stoner, ¿no? Pedrosa sí, están más Sí, igualados, sí. ¿no? Más igualados, ¿no? El de Stoner ahí estaba un poco más igualados, porque claro, y lo de Pedrosa fue duro, él. Yo lo de Pedrosa es admirable, tío, porque sentirte el mejor, la capacidad de ser más rápido y no poder técnicamente, ¿no? Que la moto te patine y tal, y ver cómo la gente se aprovecha de ti, porque además de Pedrosa siempre decían lo mismo, ¿no? Es que Dani me has ayudado un montón a mejorar, y yo decía, joder, encima, tío, el Sí, sí. tío no puede ganar puñal, encima le decís que gracias por enseñarle los trucos, ¿no? Le decían, ¿no? Digo, joder, Sí. pobre Dani, tío, ¿no? Bueno, lo típico que se dice que ojalá se le hubiese podido ver en una Yamaha, que de que hubiese sido capaz Pedrosa en una Yamaha, ¿no? Pero Ya, tampoco lo tengo yo muy yo convencido tampoco, al ¿eh? final. Al final a mí me da un poco de pena el tema de Dani porque es un piloto que ha estado en MotoGP muchos años, nunca realmente ha llegado a una última carrera luchando por un título. Ya ni siquiera te digo ganarlo, digo llegar a la última carrera con esa emoción de decir, ostras, a lo mejor hoy lo gana. Y yo siempre he tenido en mente una cosa. Ahora a lo mejor me dices que soy estúpido por decir esto, pero yo te voy a tantear a ver qué opinas tú. Si Dani Pedrosa en 2000, él se retira en 2018, ¿no? Jo. Y en 2019 ficha por KTM como probador. Y yo creo que si Dani Pedrosa, en vez de fichar como probador, hubiese fichado como titular por KTM, podía haber ganado el Mundial en 2020.
Pues mira, es una cosa que no había pensado y ahora que lo dices así, suena muy bien, ¿eh? Suena bastante Yo bien. creo que lo podía haber ganado porque ese mundial fue súper barato, fue Sí, muy para pilotos finos y con experiencia. Y yo creo que Pedrosa lo podía haber ganado porque podría la ser. KTM iba bien. Binder ganó carreras, Oliveira ganó Sí, sí, ganó carreras. en Breno, ¿no? ¿En Breno era? Sí, sí. Y Creo que ganó Oliveira en ganó Breno. dos, ¿eh? Sí, Oliveira Oliveira ganó dos ganó, carreras. sí, sí, ganó Austria. Yo creo que ese Y mundial loco, Pedrosa lo podía haber ganado una KTM. mira, yo de Pedrosa, cuando estábamos en esa época, yo hacía un blog, yo tenía la página web de Supermotar, que hacíamos Supermotar, hacíamos el Mundial y el Nacional, y escribía mucho y hacía un blog de MotoGP. Y yo, cuando empezaron a fallar Honda en el 2008, 9, 10, por ahí ya pedía que se bajase de la Honda. Y yo me acuerdo de renovar cada año Dani y por un año. O sea, que la gente flipa porque Sí. Dani renovaba por un año porque él no quería comprometerse con Honda porque si la moto no era buena se iba de la marca. Y a veces renovaba un año, que era brutal eso, tío. La gente no se acuerda de eso, ¿vale? Y yo, cuando llegó Suzuki con el V4 que estaba Bautista, pensé, ¡buah! La moto de Dani. Pensé, te lo juro que cuando vi Bautista, que iba aquí un día quinto en Laguna Seca con la calle de Suzuki, pensé que se baje de la Honda ya. O sea, a mí cada vez que remaba por Honda digo, más de lo mismo. Que esa moto es muy nerviosa para él, es una moto muy, muy difícil, que no le va, que se baje. Y lo de la Yamaha me costaba más verlo, lo de la Yamaha. Porque la Sí, Yamaha sí, a era mí una también. moto para estar mucho rato en inclinación, Dani era muy, muy pequeño, la moto en Claro. inclinación se movía mucho, era para hacer un más stop and go, pero con la V5, tío, era espectacular. Yo creo que si hubiese cambiado el reglamento, con el reglamento de V5 hubiese ganado varios mundiales, Dani. Porque hacía Y, cosas realmente que nadie hacía con aquella moto, ¿sabes? y yo Con la, creo que Dani en su prime, digamos, en su mejor momento de forma, en esta época actual, lo habría petado, ¿eh? y luego otro factor anti-Dani, que fue anti-Dani, fue el monogoma. Porque el monogoma, aparte de diseñar un neumático para todos, que creo que fue a molde de Valentino, los primeros Bridgestone que se fabricaron para monogoma, claro, Dani tenía el plus de, bueno, pues Michelin hacía neumáticos a la carta, bueno, pues podía hacer una carcasa para Dani, ¿vale? Que fuese mejor. Pero cuando llegaron el monogoma, que le dijeron la presión y tal, claro, Dani tiene que correr con un neumático igual que un tío de 1,80 m. Entonces, claro, yo creo que ahí Dani tuvo muchos problemas más de agarre con el monogoma que no con la época de Michelin. Michelin tuvo problemas porque los neumáticos se deshacían o lo que sea, pero en el año 2006, para mí, fue el mejor año de Dani de MotoGP, aparte del 12, pero el 2006 a mí me dejó flipado lo que hizo Dani. La gente se iba al Que fue el box, se iba primero. al pit lane, el primero, se hizo Sí, segundo sí. en Jerez y levantaba la moto y hacía cosas increíbles. Entonces digo, este tío va a arrasar. Luego ya llegó el 2007, aquella moto, que la hicieron para él y se equivocaron. Una moto tan pequeña, tan potente, a la que tú la reduces, coño, la haces más nerviosa, es que no hay más, tío, ¿sabes? La rigidez es un palo más largo, un palo más corto, es más rígido el corto, ¿sabes? Sí, El sí. compromiso de esa moto, tío, fue muy bestia, la moto se movía por todos lados, me acuerdo de la recta que la hacía así, ¿te acuerdas? En las rectas, bueno, fue un drama muy fuerte y a mí lo de Dani para mí es uno de los dramas más fuertes del deporte, tío. Un tío que puede haber ganado 5 mundiales por potencial y no ganar ni uno, y encima que venga Stoner y Márquez y te gane, bueno, fue horroroso. A mí eso sufrí mucho en esa época, tío, con Yo Dani. fíjate que en aquella época era más, siempre he sido más lorencista, siempre he sido más de Lorenzo, ¿eh? Eh, Ya. y es curioso porque ahora me cae mejor Pedrosa que Lorenzo, pero bueno, eso ya A mí, es otro a cantar. mí Jorge Pero no me caía bien, pero cuando llegó a MotoGP y empezó a hacerlo bien, pensé, joder, qué cabrón, ¿sabes? Porque en 2,5 no creo que hiciese mucho como Dani, ¿no? O sea, y lo hizo bien, obviamente, pero con la Aprilia, con la Honda no iba, con la Honda, por ejemplo, ¿sabes? No sí, sé. Pero fueron bueno, años difíciles. Y luego lo de Lorenzo, ya que estás, fue un poco provocado por Jorge. Dani no tiene ningún problema con Jorge. Fue Jorge que lo sí, buscó, ¿no? sí. Esto que una vez, no sé qué periodista lo dijo, si era uno de la SER con la COPE, no me acuerdo quién era, que llegó, creo que fue el de la COPE, no me acuerdo, que llegó a las mañanas, ¿no? A hacer el mismo programa para competir. Es como lo de Palo Motos y este no el Broncano, ¿no? Para destacar, ¿qué haces? Tú llegas al horario de Palo Motos, te metes con él. Si te contesta, ya le has ganado terreno, ¿sabes? Un poco lo que hizo Lorenzo. Llegó a Sí, sí. MotoGP, está Dani, pues Dani caca, Dani caca, Dani caca, y ya tengo el conflicto, y ahí intentas, y yo eso creo que lo provocó todo Lorenzo tácticamente Pero para, además lo ha para... confesado, ¿eh? Él ¿Sí? mismo lo Ah, ha vale. confesado. Sí, Pues sí, mira, sí. sí, sí, pues ya, pues yo lo vi así totalmente. Sí, sí. Muy bien, Roberto. Pues nada, sorpaso, no te voy a preguntar que hagas tu predicción, si quieres hacer las haces, pero hacer predicciones es difícil.
¿Habrá sorpaso o no habrá sorpaso de Márquez a Peco Bañaya? Sería interesante de verlo. Pero bueno, si te quieres mojar... Vamos a pues ver más, vamos a ver más. Vamos a ver a la ver más, ¿eh? pretemporada, por lo menos, ¿no? Porque ya hacer predicciones ya así a lo loco, ¿no? Sí, Vamos a a ver mí qué una tal va la cosa... pretemporada. Hay una cosa técnica de Márquez que me preocupa, que son las caídas, ¿no? Con la GP20, la GP25, la sensación que me ha dado a mí es que es una moto más facilona todavía y, hostia, no sé, las motos estas cuando aprietas mucho, pues las caídas están ahí, ¿sabes? Y creo que Márquez y Pecco, si van a ese límite, van a tener que mirar de no caerse porque va a ser una locura, ¿eh? Y Márquez, no sé, se ha caído bastante también este año con la moto. Son motos que, ya te digo, yo creo que van muy al límite y no avisan. Y tengo ganas de ver esa GP25 a ver cómo va, porque de momento es un poco blandengue esa moto. Han dicho, oye, está muy bien, muy fina, pero coño, que la frenada le falta. O sea, tienen que radicalizarla más esa moto todavía, porque Pecco y Márquez les falta. O sea, tienen que hacerla más dura, bueno, más difícil, ¿sabes? Porque es demasiado fácil la moto ahora para lo que se ha visto, ¿sabes? Entonces, ahí no sé. Pero bueno. Yo creo que yo lo que más curiosidad me despierta es lo que te digo de si Marc va a ser capaz de ir tan rápido como ha ido Pecco. Y como iba Martín, más que como ha ido Pecco, como iba Martín. Si Marc es capaz de ir con la Ducati igual de rápido que iba Martín, entonces habrá título, habrá pelea por el Mundial. Pero si Marc no está a ese nivel y no pone en el compromiso a Pecco de tener que ir rápido y de tener que arriesgarse a un fallo, entonces va a ser difícil. Creo que va a depender mucho también de los circuitos, ¿eh? O sea, como esto acabe siendo un cara a cara sin nadie de por medio, va a depender mucho de los circuitos. De este circuito va mejor a este y este circuito va mejor a aquel. Yeah. Creo que vamos a tener un mundial. Es que me da miedo que sea un mundial aburrido. Se está vendiendo mucho lo de mundial épico y me da miedo que sea un mundial aburrido y que lleguemos a Austin y Pecco diga, mira, yo aquí voy a ser P2, así que me voy a quedar P2 tranquilo y ya Yeah. llegarán mis circuitos. A mí lo de la GP23 me resulta curioso porque la GP23 tiene cosas que a Márquez le van bien, porque Márquez es un piloto que frena muy hasta adentro y da mucho gas de golpe y quiere mucho grip. O sea, el extra de grip a Marc le beneficia, ¿vale? En cambio, la 24 tiene menos grip. O sea, si Márquez frena tan fuerte, igual le falta grip para hacer lo que hace. O sea, que o sea, no digo que la GP23 sea mejor que la 24 y mucho menos, porque no lo es, pero para Márquez también me resulta muy atractivo ver cómo pilota diferente con una moto con otra, porque con la GP25, teóricamente, tiene que ser menos Márquez. No sé si me explico. Como es más fácil, o sea, la moto es más complicada la GP23, Márquez se encuentra muy a gusto con la GP23, ¿vale? Sí que es cierto que la GP24 dicen que de atrás subiera un poco más a la frenada, que eso a Márquez también le gusta, ¿vale? Que no sea tan rígida la frenada, que eso le penaliza con la GP23, por ejemplo. Pero va a ser un tema también, a mí atléticamente, al tema deportivo, técnico, me atrae mucho ver a Márquez con la GP25. Lo que vi el otro día, Márquez tiró en el test y pensé, hostia, joder, sí que vi a Alex Márquez, hostia, un cambio, ¿vale? Y a Márquez no lo vi, ¿vale? Ese cambio, y a Pecco tampoco, ¿me entiendes? A Alex vimos el cambio, brutal, o sea, era increíble, lo de Alex era el día y la noche, pero en cambio a Marc no. ¿Por qué? Pero Tiró, no sabemos, ¿sabes? yo Pero es que no se también vio ese cambio. creo que se analiza demasiado el test de Barcelona. Bueno, el de Barcelona, de Valencia de siempre, que esta vez ha sido en Barcelona. Creo que se analiza demasiado y muchas veces las motos que van allí no son la moto real que va a estar en pista en Ya, Sepang. también. Entonces, bueno, sí, estamos hablando del test de Barcelona porque no hay otra cosa, pero cuando lleguemos a Sepang veremos la moto de verdad. Y Sí, pero Marc antes, probó por la ya 24 ves. también, ¿eh? Probó la Sí, sí, pero, 24. pero, pero esa sí era la moto de verdad. Quiero decir, el caso de Alex Márquez sí que cambió la 23 por la 24 y la 24 ya está hecha. Pero es que la 25 está Ya. hecha, sí, entre comillas, pero se Es tiene que que terminar de hacer. la 25 teóricamente es la 24, pero con más agarre en la salida. O sea, es un poco, ¿no? Sí, ¿Sabes? Un poco, ¿no? Y a veces Márquez, con Honda, por ejemplo, podía probar 10 chasis y hacía al mismo tiempo con todos, ¿vale? O sea, y Dani, por ejemplo, bajaba un segundo a veces un chasis a otro, ¿no? O sea, quiere decir que no, porque con la GP23 haya ido más lento los demás pilotos, no quiere decir que Márquez vaya más rápido con sí, la 20. No sé si me explico, ¿vale? sí, Que sí, la sí. gente, plantea esto, la gente, me hace hate, ¿no? Pero no es ninguna locura, porque eso ha pasado siempre, ¿no? Con Márquez, ¿no? El chasis Calex, me acuerdo, el chasis Calex, le da igual, es que iba igual con todos Márquez, ¿no? Entonces, claro, al probar la 25 y ver que tiró con goma nueva 3 o 4 vueltas y tampoco hizo un tiempo que digas, bueno, muy espectacular, ¿vale? Pues, ¿vale? Él dijo que tampoco
el primer día hacerlo bien, pues sería ya tal, bueno, pero que no sé, me tengo la curiosidad esa de ver a Márquez con la moto esta definitiva, a ver cómo le va, a ver qué tal. Pero bueno, muy bien, Roberto. Pues 2 Bueno, horas 28, tío, de directo. Buah, buah, increíble, increíble, tío. Y 3 seguidos. Bueno, ayer hice otro, el domingo ayer, que ayer tiene ganas, y el otro con Manolo, que estuvo muy guay, el de Cobas. No sé si lo has visto, te lo recomiendo que lo veas, que sí, está muy guay sí, el sí. de Cobas. Y nada, tío. Pues nada, Bueno, cuando gustan las motos, sí, sí. se pasa No, el no, tiempo. tú pídeme, que yo voy haciendo. Yo, Yo siempre no, digo, si sí. alguien quiere entrar a Manolo, siempre lo digo, yo siempre, la sala la puedo abrir o cerrar, ¿no? Puedo entrar a hacer un vídeo con la sala abierta o cerrada. Siempre la tengo abierta, siempre, no entra nunca nadie, ¿sabes? Pero Hombre, siempre la dejo abierta. Pero si un día queréis, me das un guante, oye, que entro, pues entras y si estoy hablando de un vale. tema y quieres aportar algo, pues tú mismo tienes libertad para lo que tu casa, ¿vale? Y Muy gracias bien. por demostrar siempre ganas de entrar aquí al canal a opinar y a hablar. Sí, sí, que ya sabes que yo quiero ir para adelante, no para atrás. Y los que sois profesionales, pues me encanta que entréis y opinéis y digáis aquí vuestras cosas también, que es interesantísimo. Vale, Bueno, pues Roberto. nada, yo siempre, lo que te digo siempre, que gracias por invitarme y ahora estoy un poco con ganas de desconectar porque tengo ya las Ya, vacaciones a la vuelta de la esquina y tengo ganas ya de quitarme hasta el test de Sepang, ¿sabes? Apartarme un ya. poco. Ya me queda la carrerita esta de Fórmula 1 la semana, este fin de semana, que se Qué largo, resuelve ya el ¿no? La Mundial. Fórmula Uno. Sí, sí, es muy largo. Acaba siempre en el puente de la Pura. Y encima, como está emocionante, pues porque se están jugando el Mundial McLaren y Ferrari, pues Ah, de todavía hay salsa. constructores. Sí, todavía hay Ah, salsa. ahí se siguen los constructores en Fórmula Uno, ¿se sigue? Sí, sí, Desde la bueno, se grada, sigue desde la tele, o y, sea, y se en reparte MotoGP, el ¿no? dinero, ¿eh? Se reparte el dinero en función de. O sea, los beneficios de la Fórmula 1 se reparten proporcionalmente en función a la clasificación de constructores. Entonces, Ferrari o McLaren, que son los que se están jugando a quedar primero o segundo, será el que más dinero se lleve. Pero eh, eso es motivo de interés para la audiencia ahora mismo que se juegue Bueno, esto. sí, no, a ver, es más interesante el Mundial de Pilotos, lógicamente, pero como ya está resuelto, pues por lo menos miramos el de constructores. Que encima pasa este año una cosa curiosa, y es que el que ha ganado el Mundial de Pilotos, que es Verstappen, no corre en ninguno de los dos equipos que se están jugando el Mundial de Constructores. Hostia, pues vaya Sí, paliza le ha sí, pegado al segundo, ¿no? sí, Al sí. Pérez, ¿no? Le habrá Bueno, pegado la una paliza al machacado. Pérez. La La ha machacado, ¿no? machacado. Pérez ha acabado el Mundial octavo. O sea Octavo. que la ha machacado, sí. Tela, ¿no, tío? ¿Qué De hecho, diferencia? le hecho, se le. Bueno, como esto no es un canal de Fórmula 1, te digo que lo van a despedir. Sí. Cuando acabe la próxima carrera, lo van a echar. Pues ahora juraría que he escuchado que renovaba por Red Bull, tío. ¿Eso no lo he escuchado? No, 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 no. Es que ha renovado por 2 años. En junio de este año, renovó por 2 temporadas más, hasta el 26. Pero es que lo está haciendo tan mal que le van a romper el contrato, le van a pagar lo que sea y se va. Joder. Muy bien, Roberto, pues va, gracias por estar aquí Bueno, en directo. Mucha gente, muchos comentarios guays en el directo, guay, gran directo, directazo, os ha gustado, muy diferente a lo que hago a veces. Así que me ha gustado también hacerlo a mí, así que gracias por los comentarios, gracias Roberto. a Y yo me ti. quedo aquí a despedir el vídeo, también a los de Twitch, que la gente en Twitch también me conecta a Twitch y no se ha cortado, cosa buena. Así que vamos a seguir en Twitch también, así que nada. Gracias Roberto, un abrazo y seguimos mañana con lo de KTM, que por privado seguramente vaya, habrá cosas que comentar de Sí, KTM, habrá, ¿vale? habrá. Muy bien, un abrazo, hasta luego, Chao gracias, Roberto, chao. chao, chao. Bueno chicos, chat en directo, poca gente hoy porque hay poca gente, por lo que sea, pero buenos comentarios, gracias. La gente de Twitch, que estamos en Twitch también, chicos, estamos en Twitch en directo, sois pocos porque voy a volver a Twitch, noticia, voy a volver a Twitch si me deja el sistema, sabéis que siempre me peleo con el sistema de momento, primer multi-stream después de ese parón, y si esto sigue así, si no hay cortes en Twitch, seguiré también en Twitch. Para la gente que os gusta Twitch, que es para, yo creo que para directos es más, es mejor por las maneras que está montado Twitch, por la que no hay publicidad, si te suscribes y todo esto, que creo que ayuda que no haya publicidad. O sea que seguimos también en Twitch, seguiremos si esto funciona y si el sistema me deja, ¿vale? Así que la gente que estáis en Twitch, no sé quién hay por aquí, a ver quién hay por Twitch, gestor del stream. Pues he dicho hola por aquí, ese tío, ¿qué tal? Adaptación titánica.
Venturnat Lluís, aquí estamos en Twitch. No tengo el chat porque me he conectado de otro protocolo que no me sale el chat en el sistema. Me lo están arreglando, precisamente ha fallado eso, mira qué cosas. Pero aquí estamos también, así que gracias a la gente que estáis en Twitch. Si queréis suscribiros a Twitch, voy a seguir. Si no es así, pues ya os avisaré, pero en principio, si no se corta, vamos a seguir haciendo los directos en Twitch. Os recuerdo una vez más, ver los dos vídeos que hay en YouTube, los últimos dos directos, el sorpaso, que hablamos de sorpasos para el contexto de lo que viene ahora de este año, ¿no? Para recordar lo que ha pasado antiguamente, que en estas situaciones, ¿no? Que un piloto líder viene otro y le desbanca, ¿no? Con eso que puede pasar con Pecco y con Márquez. Y el de Cobas, el de Antonio Cobas, que es un vídeo para siempre. No es de actualidad, es una cosa que la podéis ver siempre. Guardarlo en favoritos, el de Cobas, compartirlo, que a Manolo os lo agradecerá. Manolo se desvive por sus temas históricos y Manolo le hace mucha ilusión que el vídeo suba. Creo que está por 8000 ya, no sé cuánto está. Pero ese vídeo, compartirlo, el de Cobas, que es una pasada, es material de, vamos, pata negra. Y también hacerlo por Manolo, que a Manolo le encanta que se difundan sus vídeos. Hoy no iba a hacer directo, iba a hacer el jueves con Roberto, pero el jueves es puente, estaré fuera. Y me he dicho, pues hoy, o ya, digo, pues hoy. Entonces hoy tocaba descanso porque ayer hice vídeo y no quería solaparlo. Por eso recuerdo que vayáis a la lista de reproducción y que podáis ver el vídeo de ayer que hablamos de todo esto, ¿vale? Y nada, pues gracias por los comentarios. Me preguntaba Roberto Barañano, Alberto Barañano, pocos pero valientes. Alberto, que he visto tu mensaje, tío, lo he visto, sobre Pedro Acosta y Honda. ¿Qué más quisiera yo, ¿vale? ¿Qué más quisiera yo? Manolo es un máquina totalmente. ¿Qué más quisiera yo que uno de los buenos fuese a Honda, ¿no? Pero no sé si va a ser así o no, pero veremos qué pasa porque ahora me recuerdo esa noticia que dijimos, o ese rumor, o esa tendencia sobre cuando fue a Austria Pedro Acosta a decir o me dais explicaciones o me piro, ¿sabes? Como decir, si no me des la moto, yo me la busco en otro sitio, no voy a estar toda la vida aquí esperando. Quiero que me digáis cuándo tendré una moto ganadora. Si no es el año que viene, yo me voy. No estar aquí 5 años construyendo una moto. Es un poco lo que él fue, bueno, lo que parece que fue a hacer Pedro allí, ¿no? A Austria, ¿no? Entonces, ahora con el lío de KTM, yo no sé qué estará pensando Pedro, pero muy tranquilo no estará Pedro Acosta, ¿no? Obviamente, no ninguno de ellos, ¿no? Y no solo por el dinero, que también, sino por la moto, porque si congela la evolución, como se está diciendo, pues Pedro está diciendo, bueno, ¿cómo que congeláis la evolución? Yo es que este titular de Pedro Acosta, que ha lanzado Motorsport, que se congela la evolución, yo no sé qué hacen los periodistas que no están llamando ya a Pedro. Y decirle, oye, tío, que te quedas sin moto pata negra, que te quedas con lo que tienes. O sea, que se congela el desarrollo de MotoGP. O sea, que esto para Pedro es un SOS. SOS. Así que él pidió a Dani Pedrosa, bueno, y luego los pilotos probadores, ¿no? ¿Qué van a hacer, no? Si se congela el desarrollo, los pilotos probadores, claro. Uf, qué fuerte lo que teme. Pues bueno, chicos, Ducati campeona del mundo 25, no hay sorpresa. Va a ser así, ¿no? Y más KTM que está como está, ¿no? Ahora sí, el que viene va a ser segunda Honda va a ser la segunda, ¿no? Marca más potente de parrilla. A ver, ¿qué vemos? A Costa en Honda iría bien. Yo es que no sé. Yo lo KTM, aposté por KTM, pero viendo lo que ha pasado, pues yo no me iba a KTM ni de coña. Yo fuese su manager y lo meto en Honda y vamos. Esos contratos que hacían a Márquez, ¿no? De exclusividad en el desarrollo y todo para ti, que hacían a Marc. Bueno, en Yamaha también iba así, o parecido. Y un contrato de esos, blindado, y venga, y a fabricar chasis y todo hasta que lo acierten. Que por eso Honda no tiene... O sea, a Honda no le va a pasar esto de KTM, ¿no? Que tenga problemas económicos. A Honda no le va a pasar, ¿vale? Honda puede comprar MotoGP mañana si quiere, o sea que... ¿Me entiendes? O sea que no tiene problemas. Así que nada, chicos, gracias a la gente de YouTube, gracias a la gente de Twitch, y espero que Twitch siga así, que el sistema mío que siga así, que podamos tener más programa top hoy. Euronacho, gracias Euronacho. Siempre al norte, Luis, quien ganó este año MotoGP. Siempre al norte. Qué buenos los usuarios de Twitch, me hace ilusión veros otra vez, tío, ¿eh?
Me hace mucha ilusión verlo. Tony Mellinas, tío. Ben Turnat, Lluís. La gente de Twitch, tío. Qué grandes. Qué grandes. Aquí estamos. Aquí estamos en Twitch, chicos. Sería bueno que Honda acabase segunda en el Mundial de Constructores. Bueno, tiempo al tiempo. Mira, Roberto ha dicho que la sorpresa ha sido Honda también, ¿eh? Ha sido, ¿no? La moto que más promete ahora, ¿no? ¿No? En escalada, ¿no? Así que me quedo con eso también de Roberto, que ha sido un vídeo muy, muy, muy guay. Pues bueno, exacto, por vídeos no será. Hasta aquí el directo, chicos, son los mejores. Me lo he pasado genial. 2.38 de directo, directazo y otro más para el saco. Y a disfrutar de los vídeos que hay en el canal, que vais a pasar un diciembre muy, muy entretenido con todos los cortes que os subo para que veáis. Si no veis el vídeo entero, lo podéis ver en cortes, que no sea porque no hay contenido de MotoGP para que lo disfrutéis, ¿vale? 2.37, exacto. Así que hasta aquí el directo, chicos, y nos vemos muy pronto, ¿vale? No sé si mañana, pero no creo. Bueno, a ver si KTM hay algo y hacemos vídeo urgente de KTM, ¿vale? ¡Chao!